En la clase pasada lo que hicimos fue ver mucha teoría que necesitábamos para trabajar, y en la segunda parte, sobre todo, centramos la idea de qué hacíamos si nos daban una ecuación de onda, cómo identificábamos la dirección de propagación, la dirección de polarización, la frecuencia, la longitud de onda, o sea, todo lo que caracterizaba la onda, el vector de onda, podíamos decir todo, si nos preguntaban el periodo, cualquier información. Sobre el final, dijimos, bueno, si la onda se propaga en un medio dieléctrico, que lo caracterizamos por una constante dieléctrica, todas esas deducciones que hicimos en la primera parte de la clase siguen valiendo, pero ahora estamos en un medio dieléctrico, así que cada vez que aparezca epsilon 0 va un epsilon, y cada vez que aparezca la velocidad de la luz, o sea la c, va una velocidad de propagación que se calcula como c sobre el índice de refracción. Y apareció esa nueva magnitud, que es el índice de refracción, que caracteriza cómo se van a comportar las ondas dentro del medio. En este caso nosotros estamos en el caso más sencillo posible, que es un dieléctrico, y en ese caso el índice de refracción es la raíz de la constante dieléctrica. Pero aún siendo sencillo, nos trajo el primer efecto, que es poder explicar que cuando la onda llega a la superficie de separación entre dos medios que tienen diferentes índices de refracción, la onda se va a dividir en dos, una se va a reflejar y la otra se va a transmitir. O sea, van a ver, una onda incide y vas a ver una parte reflejada y una parte transmitida. Y eso nos va a llevar claramente a que tengamos que, por ejemplo, decir que las intensidades, que es la potencia que está transportando la energía promedio en un periodo que transporta la onda, esa energía se tiene que dividir obviamente entre las dos ondas, entre la reflejada y transmitida, así que decimos la intensidad incidente es la suma de las intensidades reflejadas y transmitidas. Y después dijimos, bueno, hay leyes que nos dicen más cómo se va a alterar las direcciones de propagación, entonces tenemos que el ángulo de incidencia respecto a la normal, a la superficie, dibujada en el punto donde incide la onda, tiene que ser igual al ángulo de reflexión, que obviamente se mide también respecto de la normal, y el ángulo de transmisión que hace la dirección de propagación de la onda transmitida respecto de la normal, sigue una ley que se conoce como ley de Snell. Entonces, donde aparecen los índices de refracción. Toda esa información, así medio las corridas, en el final hablamos un poco de ideas, pero no lo aplicamos a casos concretos. Entonces lo que vamos a ver ahora son los dos casos concretos que nos quedan sin ver en el final de la clase pasada. Entonces, esta es la primera parte de la clase 9, y vamos a ver justamente esos dos ejemplos que son ejemplos típicos. Uno es la elevación aparente. Hay un problema relacionado, falta una C ahí, hay un problema en la práctica que se parece bastante, o al menos que lo que vamos a discutir ahora respecto a elevación aparente les va a servir para resolverlo. Lo que propone acá es un experimento que ustedes pueden hacer en su casa, que es agarrar un vaso o una taza, o sea, algo que sea más, yo preferiría por ahí una taza, ¿no? Para que sea opaco en Sí, las que paredes. tenga paredes El vaso opacas, claro. normalmente se ve a través de la pared. Que tenga, si es posible, que sea lo más derecha posible las paredes, o sea, que sea más bien cilíndrico, y poner una moneda dentro, en la base del vaso, o sea, dentro del vaso. Entonces, ustedes se van a ir corriendo, o sea, lo que nosotros decimos es que en general cuando uno ve un objeto es porque estamos viendo la luz que este objeto refleja. Ustedes cualquier objeto que tengan en su habitación lo están viendo siempre y cuando haya luz en la habitación que incida sobre el objeto, se refleje y llegue a sus ojos. Pero si ustedes apagan las luces y cierran todas las ventanas, van a notar que en ausencia completa de luz, no ven los objetos, salvo que eso sea, o sea, obviamente la ausencia completa de luz implica que no haya fuente, pero la única forma de que vean, sin ninguna luz externa, o ninguna luz encendida específicamente, un objeto, es que sea luminoso, ¿no es cierto? Si no lo es, Tal si es un cual. objeto cualquiera, para poder verlo van a necesitar que haya luz en la habitación, y eso es porque ustedes para ver el objeto ven la luz que se refleja en él. Entonces, siguiendo esa idea, uno dice, bueno, la boca del vaso entra luz, si el vaso fuera opaco por las paredes, esa luz incide sobre esta monedita, que parece ser de un peso, ¿viste? Sí, Y sí, muy bien. se va a reflejar la luz en la moneda, parte de esa luz reflejada va a salir. Claro, si ustedes se ubican bien sobre acá, no va a haber ningún problema, siempre van a ver la moneda. O sea, si la miran desde arriba del vaso, tus ojos están acá, no va a haber problema.
Ahora, si ustedes desde acá se van corriendo, el último momento en el que van a mirar la moneda va a ser cuando agarren un rayo que siga esta trayectoria, o sea, cuando vean una dirección de propagación en la cual sea rasante, claro, porque todas las demás que pudiéramos dibujar van a pegar en las paredes del vaso. Entonces, si yo me ubico acá, la que vendría, si ustedes trazaran la dirección en la que se propagaría hacia el ojo, en esta dirección pega en la superficie del vaso, y como es opaco, no llega hasta nuestros ojos. Entonces, hacemos eso, nos paramos, ponemos la moneda, miramos dónde está, nos vamos corriendo, corriendo la cabeza hasta el punto en el que prácticamente no vemos la moneda, o ven por ahí un bordecito para hacer, ahí, se corren hasta ahí. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Es ponerle agua. Le ponen agua al vaso, pero despacito, traten de no pegarle a la moneda, porque si la corren no tiene gracia, ¿no, Flavia? Claro, claro. Tienen que tirar por el otro lado, o sea, si la ponen en un lado de la moneda, tiren agua despacito. La moneda no se va a correr a menos que le tiren el agua encima, con fuerza. Sí. Entonces le van tirando agua, qué sé yo. Entonces llega un momento en el que ustedes comienzan a ver la moneda, pero la ven más elevada, la ven más alta en el vaso, como si estuviera flotando dentro del vaso. Nunca cambiaron la posición, porque ustedes estaban en esa posición en la que no veían. De hecho, si ustedes siguen esta línea punteada, sería la dirección de este mismo rayo que era el que lograba pasar, ¿no? Esta sería la dirección que seguiría el rayo si no le hubiesen puesto agua, o sea, esta situación. Pero con agua, lo que estamos viendo es que parece que se desvía y llega a nuestros ojos, pero como nosotros interpretamos que los objetos están en línea recta, o sea, cuando vemos la luz que incide esos objetos, los rayos que vienen de esos objetos, los interpretamos que están en línea recta, para nosotros la moneda está por acá flotando, en lugar de estar en el fondo. Y aún si lo miráramos de acá arriba, también la veríamos elevarse, ¿no, Flavia? Sí. Pero es más impresionante no verla y poderla ver que claro. elevarse. Bueno, esta línea punteada que está acá, está marcando la normal en el punto en el que incide ese último rayo que logra salir del vaso, porque el siguiente quedaría dentro del vaso porque lo retiene la pared opaca. Entonces este es el último. Si no tuviera el agua, seguiría esta línea y volveríamos al caso A. Como está el agua, se está desviando. Entonces, eso es un principio de explicación, porque nos preguntan cómo podemos explicarlo. Ya empezamos a ver que sabíamos, por la ley de Snell, que sí o sí el rayo transmitido se desvía, salvo que la incidencia sea normal. Como en este caso, el rayo que proviene de la moneda y trae la información de la moneda, de cómo es la moneda, no incide normalmente en la superficie, porque la incidencia normal, de la que estamos hablando, es medir un ángulo cero respecto de la normal en el punto donde el rayo está incidiendo en la superficie. Tengan en cuenta que la superficie a la que me estoy refiriendo es la interfase entre el agua del vaso y el aire que está afuera. Entonces, por eso está trazada esta normal acá, y uno ve claramente que este rayo, cuando llega a este punto, está incidiendo con ángulo cero, sino que está incidiendo con algún ángulo. Entonces, con esa condición, sabemos que la ley de Snell, en principio, ya nos predice que se va a desviar. Ahí está marcado ahora el ángulo que forma el agua, perfecto. la mostita del agua, y ahora está marcado el ángulo que tiene cuando logra salir de la superficie con esa desviación. Entonces ahí planteamos la ley de Snell, que recuerdan que era, acá sería, está escrita al revés, ¿no? Pero es lo mismo, es una igualdad. Sí. Este sería el n incidente, que correspondería al agua, por el seno del ángulo de incidencia, que es el ángulo del agua, igual al n transmitido, que es el del aire, por el seno del ángulo transmitido. Seguimos un poquito más, sabemos que el del aire siempre se toma en 1, el del agua es más o menos 1,33, entonces nos queda que el seno del ángulo que va a formar en el aire es 1,33 el seno del ángulo que va a formar en el agua. Como el seno, ¿se acuerdan que dijimos? Que es o sea, para que esto funcione, obviamente nos tiene que dar que el seno del ángulo en el aire tiene que ser mayor. Y como la función es creciente, para que nos dé este 1,33 por seno de tita en el agua. Como la función es creciente, para que el seno del ángulo sea mayor, necesitamos que el ángulo sea mayor. La función seno es creciente en el intervalo de 0 a pi sobre 2, o de 0 a 90, como lo quieran llamar, que es el seno, es
la región en la que nosotros vamos a medir ángulos de incidencia y de transmisión, ¿no? Porque Claro. más de 90 no tiene sentido. Entonces, bueno, ahí tenemos la primera cuenta que ya nos dice que el dibujo que hicimos ahí está perfecto, que se tiene que agrandar el ángulo y por eso llegan nuestros ojos. Bueno, acá es la frase que siempre decimos nosotros, ¿no? El rayo se aleja de la normal a la interfase agua-aire, haciendo que veamos la moneda a una profundidad menor. ¿Y a qué profundidad vemos la moneda? O sea, porque ya explicamos por qué. Ahora podemos sacar la cuenta de dónde la veríamos. Entonces ponemos, por ejemplo, ahora se ve mejor. Acá medimos. Esta es la altura en la que nos parece que está la moneda. Bien, la profundidad en realidad. Claro, la Y esta profundidad sería la aparente. profundidad verdadera de la moneda, que es la profundidad del vaso. El ángulo que tenemos, acá está claro, este es el ángulo que formaba inicialmente. Bien, así que la tangente de este ángulo va a ser esta distancia D, que no nos importa porque la vamos a simplificar, que va desde donde está la normal hasta, llega desde este punto hasta, no sé, el punto de donde sale el gacho de la moneda. Entonces, va a ser esa D sobre, que es el opuesto a este ángulo, sobre la altura H. Bueno, la misma lógica la hacemos para el ángulo con el aire. Fíjense que si miran acá, este ángulo que está acá, de la normal con este, que se desvía, es este mismo ángulo. Claro, con el Eso lo rayo medio alcanzan a ver. violeta. No está, no está agregado el dibujo porque no quería complicarlo tanto, pero estamos de acuerdo que Esos ángulos son iguales, claro. este ángulo que está acá, por opuestos por el vértice, es igual al ángulo que se forma en el aire. Entonces, nos permite plantear de vuelta la tangente, pero ahora del ángulo θ del aire, con esa misma distancia, porque la moneda subió verticalmente, pero ahora sobre H', o sea, D es la misma, pero H' es distinta. Entonces, ahora lo que podemos hacer es despejar D e igualarlo. Entonces nos queda, de un lado, de la primera ecuación, nos queda H tangente de θ del agua, y de la segunda ecuación nos queda H' tangente de θ del aire. Bueno, y si uno quiere sacar la cuenta, sabiendo, por ejemplo, el ángulo con el que sale o alguno de estos, uno puede seguir porque tiene la ley de Snell para sacar el otro ángulo. Bien, o sea, acá, si uno supiera, por ejemplo, pudiera medir este ángulo, supónganse, esta es dato, uno tendría el otro ángulo. Bien, claro. si puede medir el del aire, podría sacar el que forma con el agua. Si miden el del agua, podrían sacar el que desde la moneda hasta la superficie. Esto es fácil, ¿no? Desde el medio de la moneda acá, lo pueden medir con una regla. Bueno, puedo sacar, con una regla pueden medir la distancia, ¿no? Pueden sacar este ángulo, y sacando este ángulo de acá, que es el del agua, podrían sacar el del aire usando Snell y venir acá y sacar la altura para cualquier caso, ¿no? Que estuvieran mirando. Pero Claro. yo les dije que esto también de elevación aparente también se ve cuando miran desde arriba directamente. Este efecto también se ve si estuvieran mirando desde acá. La única diferencia es que todo el tiempo estarían mirando la moneda, ¿no? No habría... Pero la verían más, cuando le empiezan a poner el agua, les parecería que está más cerca. Entonces, pueden simplificar un poco la cuenta, y si miramos perpendicularmente, o sea, ponemos los ojos donde está el puntero rojo ahora, lo que podemos decir, trazamos, obviamente hay que trazar la normal, ¿no? Así, Sí. trazar la normal justo para que pase en el medio de la moneda acá. Bueno, ahí el ángulo de incidencia son o 0, opción 1, pero no nos convendría porque nos daría todo 0, ¿no? Pero Claro. uno sabe que no ve el único rayo que viene derecho, ve como una as, y ese conjunto de haces, algunos tienen ángulos muy pequeños, o sea, cuando uno les dice incidencia normal, sí, uno debería poner un 0, pero si acá ponemos un 0 no llegamos a ningún lado, entonces uno vuelve a pensar las cosas y dice, bueno, pero no es que todo sale normal, o sea, de la moneda sale como un as, como una región, como si fueran, viste, un cono de un montón de rayos. Si yo miro desde arriba, no voy a agarrar solo el que viene derecho, voy a agarrar algunos de alrededor que tienen un pequeño ángulo, no es 0, pero tampoco es muy grande el ángulo. Entonces, en esas condiciones decimos que los ángulos son pequeños, y saben que cuando los ángulos son pequeños, las tangentes se parecen a los senos. Entonces, lo que se está haciendo acá es aproximar cada una de las tangentes por los senos. Pero nosotros sabemos cuánto vale el cociente entre los senos, porque lo podemos sacar de esta expresión que está acá, ¿sí? Yo puedo pasar el 1,33 para este lado y dividir por el seno de la θ del aire,
y obtener que el cociente entre los senos que tengo acá es 1/1,33. Entonces ahí pueden sacar la cuenta de a qué altura lo verían si ustedes lo miraran directamente, o sea, si miran directamente a la moneda, o sea, directamente, perpendicularmente a la moneda. Y esto después les deja explicar un montón de cosas, por qué los lápices se ven como quebrados si los ponen en un vaso de agua, por qué los objetos dentro de las piletas se ven a menor profundidad, por qué el fondo de una pileta se ve a menor profundidad de lo que realmente está, todas esas cosas, por qué ven sus pies más cerca, ¿no? ¿Viste? Cuando están dentro de la pileta. Claro, tal Podemos cual. divertirnos hablando de esto. Pero no fue nada más que la aplicación de la ley de Snell. La pregunta es si pudieron seguir esto, si tienen preguntas respecto de esto, o si avanzamos. La igualdad de las tangentes, dicen, no sé de dónde salía. A cuando, creo que te estás refiriendo, a Creo que ver, acá. a h' Acá. por tangente de tita, claro, igual a h Sale de por acá. tangente de la otra tita, claro. Lo que hizo acá, bien, lo que hizo acá Marisa fue despejar de las dos ecuaciones de arriba e igualarlas. Fíjate que si vos despejás del aire, te queda h' por tangente de aire, claro. Y de la otra te queda h por tangente de agua. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahí salieron. Porque la D es la misma, ¿no? Consideramos que la moneda justamente se eleva, o sea, cambia la profundidad, si quieren, ¿sí? Se viene más para arriba, pero no se desplaza en lo horizontal, ¿no? Bueno. Entonces, por eso, no, de nada. Bien. Bueno, con esta idea, o sea, acá es un ejemplo, pero les van a tocar otras cosas de elevación aparente. Tengan en cuenta que el efecto es simplemente porque se desvía El rayo el transmitido. rayo o la Claro. onda que es transmitida, se desvía, se aleja de la normal, entonces a nosotros nos da la sensación de que está en otro lugar la moneda, porque nosotros interpretamos que la luz viene en línea recta hacia nosotros desde el objeto. Bueno, ahí está despejado. Bueno, ahí está La última terminado. Sí. cuentita, ¿no? Reemplazar las tangentes y sacar la cuenta de respecto de la profundidad real del vaso, cuál profundidad la veríamos nosotros. Bueno, la otra es reflexión total interna, que es de vuelta a jugar con la ley de Snell, por eso está escrita acá la ley de Snell para no olvidarla. Acá lo que tenemos dibujado, fíjense, primera opción, acá tenemos un objeto que está metido, supónganse que es agua para decir algo, y arriba aire, pero básicamente está representando dos medios que tienen diferente índice de refracción, y hay un objeto acá emitiendo luz, pues es una lamparita, y bueno, nosotros sabemos que si miramos el rayo que sale normal a la interfaz, o sea, miramos desde acá, cuando llega a la interfaz, una parte se refleja y la otra parte se transmite, pero por la ley de Snell no va a cambiar el ángulo de transmisión respecto del incidente, porque el ángulo es cero, entonces nos da todo cero, o por la ley de reflexión sabemos que también, como el ángulo de incidencia es igual al reflejado, también da cero ese ángulo, entonces el transmitido y el reflejado salen con un ángulo cero respecto de la normal. Bueno, claro. Y después este es un caso genérico, nos llega, una parte incide con un ángulo y una parte se transmite y la otra parte se refleja. La reflejada cumple la ley de reflexión, o sea, este ángulo tiene que ser igual a este, creo que me salió bastante bien. Y el transmitido, bueno, seguirá la ley de Snell, dependerá de la relación de los índices de refracción de todos medios, si se acerca o se aleja, digamos. Supónganse que nosotros empezamos a aumentar este ángulo. Si nosotros aumentamos el ángulo de incidencia, tiene que aumentar también el transmitido, para seguir manteniendo esta relación. Entonces, ¿cuál sería el límite? ¿Hasta cuánto podríamos pensar el ángulo de transmisión? Y bueno, ese límite es pi sobre 2, que cuando el ángulo es rasante, o sea, viene acá y sale, la onda transmitida se queda sobre la superficie. Bien, porque después si queremos pasarnos de 0 a pi sobre 2, si nos queremos pasar de pi sobre 2, entonces no es una onda transmitida porque se volvería. Estamos hablando de la reflejada, ¿no es cierto? Entonces, claro, el límite está en pi sobre 2. Entonces veamos qué pasa en la ley de Snell. Si hacemos, entonces decimos, bueno, pongo acá pi sobre 2, el ángulo de transmisión es el máximo posible, ya después no va a salir no se va a transmitir. Listo, ponemos eso. El seno de pi sobre 2 da 1, ¿no? Entonces eso nos va a permitir decir que el seno del ángulo de incidencia, que cuando lo ponemos con esta condición de que se transmita
paralelo a la interfaz, o sea que no logre realmente meterse al otro medio, y le llamamos Sí. ángulo crítico. Entonces el seno del ángulo Claro. crítico va a estar relacionado con el cociente de los índices de refracción del medio en el que se transmite y el medio en el que incide. O acá creo que la I me quedó mayúscula, pero seguimos hablando de la misma I. Aclaro eso. Claro, es incidente, Ahora sí, le pongo está un bien. poquito arriba y se arregla el problema. Acá nos dicen que este ángulo, el ángulo crítico, existe solo si el N si el N de incidencia es mayor al transmitido. Y me preguntan por qué. En el chat nos dicen, porque aumenta el ángulo. Esto lo estamos haciendo, si querés, pensar en un ángulo particular, ¿no? O sea, es cierto que lo que contó Marisa fue que íbamos aumentando el ángulo de incidencia hasta pensar en cuál iba a ser un ángulo crítico, ¿no? Pero esta condición que estamos planteando sería para un valor de un ángulo particular, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensarlo para ese tita crítico, para ese ángulo crítico, tenemos ahí un cociente, ¿no? Dice el seno de tita crítico es el cociente de los índices de refracción, ¿sí? Es el índice de refracción del medio al que se transmite la luz, dividido el índice de refracción del medio desde el que incide la luz. Y entonces, ¿es cierto que esa desigualdad se tiene que dar? ¿O podría darse otra? O se podría dar la condición inversa. ¿Podría Claro, pasar podríamos eso? preguntar primero la condición de igualdad, porque es la más fácil. ¿Tiene Que sean sentido? iguales. Claro, que Sí, si los índices de refracción son iguales. ¿qué pasaría? ¿O qué significaría eso, no? Porque, Claro, ¿qué significado tiene? El ángulo crítico sería de 90 grados, porque daría igual a 1. bueno, pero ¿qué pasa con nuestro sistema? Si tenemos el mismo índice de refracción. Claro. Porque te da igual porque vos ya pusiste que el ángulo de transmisión tiene que ser pi sobre 2. Claro, Entonces, en ese sentido, ¿qué te diría del ángulo? todo es piso. Podemos seguir el razonamiento. Si el ángulo Claro, crítico sería pi sobre 2, quiere decir que en realidad más que el ángulo crítico, lo que vos estás determinando ahí es que si vos alumbrás, por ejemplo, con una linterna, la interfaz, no sé, el borde, te pones así con una linterna y alumbrás el límite entre el agua y la luz en una pileta, obviamente esa luz se va a propagar paralela a la interfase, o sea, claro, esta ecuación te lleva a esa condición justamente porque estamos pidiendo que el ángulo con el que salga tiene que ir así. Entonces, claro. te lleva a que la luz tendría que venir así y sigue de largo, o sea, no nos ayuda mucho. Pero fíjense una cosa, si yo pongo, o sea, te va a dar siempre que el ángulo de incidencia, o sea, no importa si ponemos el ángulo de transmisión normal, si vamos a la ecuación de Snell que tenemos por acá arriba, si ponemos que los índices de refracción son iguales, ¿qué le pasa a los ángulos de incidencia y transmitido? Vamos acá y no sé, NI, o sea, le llamamos, los dos se llaman N. Los dos, claro, Los puedo simplificar porque son el mismo, los dos valen 1, ponele 1, 3, entonces simplifico los tal dos cual. 1, 3, y me queda que el seno de uno del tita incidente es igual al seno de tita transmitido. O sea que esto que nos dijiste respecto de que nos daba pi sobre 2, acá nos va a dar para cualquier ángulo que lo hagamos. ¿Sí? Nos Tal van a cual. cambiar el ángulo de incidencia respecto de transmisión, para cualquiera. Eso quiere decir que básicamente decir que tienen el mismo índice de refracción es como que no cambiamos de medio. Eso es lo que yo iba a decir que el índice de refracción es el mismo, es decir, estamos siempre en el mismo medio, no sé, Claro. o estamos en el agua, o estamos en el aire, o estamos en aceite, o estamos, no sé, el medio que tengamos, pero no cambiamos de medio. Entonces es como que justamente es como que no tiene gracia, digamos. Claro, no estamos analizando, porque acá la gracia es ver que la luz se encuentra con una superficie de separación entre dos medios que tienen propiedades ópticas distintas, o sea, tienen índices de refracción Claro, diferentes. Entonces, todo lo que le pasa a la luz, de que haya un reflejado y un transmitido, o sea, que se separen dos, es porque está esa superficie de separación, porque los dos medios tienen diferentes propiedades ópticas. Si yo los pongo con las mismas propiedades ópticas, para la luz siguen por el mismo medio, no pasó nada. No vamos a tener reflejado y transmitido en el agua o en el agua o en el aire mientras nos movemos a través. Lo vamos a tener si hay algún cambio en las propiedades ópticas del medio. Por ejemplo, nos metemos del aire al agua. Entonces ahí tenemos un claro. cambio y sí, verdaderamente tenemos dos medios que tienen propiedades ópticas diferentes. Así que la igualdad no estaría sirviendo. Vamos ahora Tal por cual. la condición de que es menor. ¿Qué pasaría
si el n incidente es más chico que el n transmitido, ¿cuánto nos daría ese cociente? Mayor que 1, menor que 1, 0, ¿qué nos da? ¿Infinito y más allá? Claro, no sé, opciones tiro, ¿no? Menor que 1, dicen. O sea, si el n incidente valiera 1,33, como sería acá que viene desde el agua, y el n transmitido fuera el aire vale 1, nos daría menor que 1. ¿Y si es al revés? Porque ahora estamos pidiendo que el n... Habíamos puesto la desigualdad al revés, ¿no? O sea, por Claro, sí, ejemplo, esperemos que que hayamos hecho. vayamos de aire a agua, ¿no? Que el n incidente fuera 1 y que el n transmitido fuera 1,33, por ejemplo. ¿Qué Sí, pasaría ahí? Mayor, ahí está, claro. En y ese puede caso te ser daría mayor que mayor 1, que 1. Y puede el ser más... seno de un ángulo puede ser mayor que 1. ¿Y se acuerdan? Seno, coseno. ¿Hasta qué valor máximo pueden llegar? ¿No? ¿No se acuerdan? O no puede ser, ahí me perdí, porque justo hice las dos preguntas. No puede, bien, claro. Claro, vale, Exactamente, un recuerden seno que el del seno ángulo. oscila entre más y menos 1, o sea que mayor que 1 no va a poder ser, por lo menos en los eh, números reales. Exactamente. Entonces de ahí viene que justamente la desigualdad que está planteada ahí está bien para que se dé para que tengamos este fenómeno con un ángulo crítico y demás, el índice de refracción del medio incidente tiene que ser mayor que el índice de refracción del medio transmitido. Bueno, acá voy a ver si puedo escribir, se ve que no estaba la respuesta. ¿Este te apareció acá en el dibujito? Acá en el dibujito Algo. apareció el ángulo crítico para el caso del agua. Sí. Ah, la respuesta a la pregunta. Está, ahí te Claro. entendí. Y bueno, nos preguntan qué sucede con la interfase cuando en la interfase, con la onda en la interfase, cuando se incide con el ángulo crítico. Claro, claro, un detalle importante que a veces después cuando terminamos con este tema siempre queda como en el tintero. Este ángulo crítico es el ángulo del rayo incidente, ¿sí? Claro. Es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal y que me da una determinada condición sobre el rayo transmitido. ¿Qué habíamos puesto para el rayo transmitido? ¿Cuánto valía ese ángulo? ¿Lo ven ahí en las ecuaciones? ¿Qué valor le habíamos dado al tita transmitido? Si estamos incidiendo con el tita crítico. Pi sobre 2, claro, exactamente. Y si ese ángulo vale pi sobre 2, ¿qué podrían decir entonces de ese rayo? Si ustedes lo tendrían que dibujar o que esquematizar, ¿dónde queda ese rayo? Es perpendicular ¿a quién? A la normal, exactamente, es perpendicular a la normal. Entonces, bueno, no sé, Mari, cómo lo habías redactado ahí lo que sigue, pero, Bueno, acá empiezan dibujitos. Este ahí tiene va que con ser el tita crítico, joya. ya, bueno, me quedó junto el yaque separado, pero bueno. Ahí, fíjense que está bien lo que dijeron, que el rayo transmitido, ¿sí? Queda o forma un ángulo de 90 grados con la normal, por lo tanto, es Ahora va a perpendicular aparecer. a la normal, claro. Fíjate que Bien, acá muestra que aumentás el rayo, bien, incide con aumentás, el claro. ángulo crítico, va a salir así. Perfecto, ahí está. A veces decimos como que ese rayo transmitido eh, queda en la interfaz, ¿no? O Claro, permanece, no pasa al otro medio. no pasa al otro medio, exacto, queda ahí como, entre comillas, a veces, bueno, en realidad se queda propagando, pasa que tampoco es difícil de verlo, de lograrlo, porque justo queda en la superficie de la interfaz. La interfaz, acuérdense, la separación entre dos medios, ¿no? Entre el aire, en este caso, y el agua. O sea, ustedes no lo van a ver, pero en realidad el fenómeno es un poquito más complejo y uno lo está simplificando así porque en realidad no pasa energía al otro medio, entonces uno termina diciendo, bueno, entonces toda la energía se la está llevando la onda reflejada. O sea, si ustedes estuvieran mirando y fueran este punterito acá, un ojo de ustedes verían iluminada la interfase Ujú. y verían intenso el rayo para el interior. Pero, bueno, ahí está la explicación, pero si ustedes inciden con un ángulo mayor, porque nada, o sea, sí, ustedes dicen, yo más de pi sobre 2 no me puedo pasar acá, estamos todos de acuerdo en eso, ¿bien? Claro. Porque si no estaríamos volviéndonos a meter. Pero
nosotros nada nos prohíbe que vengan rayos desde esta, incidan con un ángulo de incidencia mayor. Entonces tenemos un problemita ahí, ¿no? Para qué le pasa si ya no lo puedo transmitir, digamos. Entonces lo que pasa es que, toda la intensidad incidente se la lleva la onda reflejada. Entonces, Claro, si siguen con el ángulo crítico y ponen el ojito acá, es como que ustedes verían toda la interfase iluminada. Y un poco más de ángulo ya no verían la interfase, sino que verían intensa la onda reflejada. También por eso ves que acá la puse más gruesita, para mostrar que es más perfecto, intensa. O sea, muy toda la bien. energía de la onda incidente se la está llevando a la reflejada. Acá todavía tenemos un poco de repartija, ¿no? Entre transmisión y reflexión, pero acá ya tenemos toda la energía, se la lleva la onda reflejada. Fíjense que decir que el rayo este, transmitido es perpendicular a la normal es lo mismo que decir que se propaga paralela a la interfaz, ¿no? Claro. O sea, son frases que están significando lo mismo, ¿sí? Y un detalle importante que nos centramos mucho para analizar este fenómeno en qué pasa con el ángulo transmitido, pero acuérdense que es reflexión total interna, ¿no? O sea, lo que nosotros principalmente vamos a ver son dos medios transparentes, porque justamente el agua es un medio transparente, el aire también es un medio transparente, ¿no? Pero se da un fenómeno de que la luz vuelve al medio desde el que está incidiendo. Por eso se llama reflexión total interna, porque está ocurriendo o estamos viendo principalmente un fenómeno de reflexión en medios que principalmente serían más bien transmisivos, digamos, ¿no? Que transmitirían la luz más que reflejarla. Eso tiene que ver, por todo lo que analizamos, con desde dónde incide la luz y la relación de los índices de refracción, ¿sí? Pero a veces no sé, me pasa que nos centramos tanto en el transmitido que se olvidan de que en realidad se llamaba, hasta el fenómeno es reflexión total, Claro. ¿y dónde quedó el rayo reflejado? Bueno, eso, Lo importante es que genial, sepan que una vez que están por encima del ángulo crítico, toda la energía se va con la onda reflejada. Y tal cual. solo ven la onda reflejada. Si se lleva toda la energía, lo único importante acá es la onda reflejada. Claro, este fenómeno como que se nota o aparece desde ese tita crítico, pero ese tita crítico es un mínimo, es un ángulo mínimo para el cual comienza a pasar esto, ¿no? Comienza a pasar este fenómeno de reflexión. ¡Ay, qué bueno que está esa! ¿Sí? ¿Viste? Me fui Muy mejorando año bueno, a año. pero impecable. Bueno, O sea, fíjense, acá lo que tenemos es un prisma de acrílico o de vidrio, y tenemos haciendo como, no creo que sea un láser, debería ser un láser, pero no hay láseres amarillos. Debe ser sí, que le no, cambiaron el tono a la imagen para que se vea. Pero imagínense que puede ser. estamos haciendo incidir un láser como para que sea algo que podemos llevar al rayo. Porque ustedes saben que con una linterna esto no se logra, digo, un asa así tan derechito, coherente, definido, acotado en el espacio. Así que supongamos que son láseres verdes en lugar de que le cambiamos el color a la película. Y bueno, viene uno, fíjese que por dentro se puede ver cómo está transmitiéndose, y hasta si uno mira con un poco de ganas se ve reflejado en esta primera superficie. Sí, se Muy, ven muy ahí, tenue chiquis, se ve muy, lo muy reflejado. tenues. Porque obviamente, Sí, chicos, cuando el medio es transparente, la mayor cantidad de energía se va con el rayo transmitido. O sea, el más intenso generalmente en un medio transparente es el transmitido. El reflejado es siempre menos intenso, a veces tiene un poquito más de intensidad, pero en general más energía se lleva siempre es el transmitido. Entonces acá se puede ver, por ejemplo, si miran este, que si ustedes trazaran la normal, que es la perpendicular a esta superficie, les daría que incide con un ángulo pequeño, una parte se refleja, este tenue que se ve acá arriba, y una parte se transmite, que es este que está acá. Y si miran ahora, cuando llega a la segunda interfase, una parte se transmite, acá tendrían que trazar una perpendicular en esta dirección, no siempre recuerden, tienen que pararse acá y trazar la perpendicular. Si trazan la perpendicular van a ver este que es el reflejado en esta superficie y el transmitido. Y bueno, esto que está representando, distintos ángulos, ¿no? Porque fíjense que cuando lo miramos en la segunda interfase, forma un ángulo un poquito más grande que el que formaba este. Bien, entonces este sale un poquito más desviado. Cuando miran este y le pega a esta interfase, fíjense que el ángulo es mucho más grande. Si trazan la normal, acá, y miden el ángulo de incidencia, que sería esto, con un ángulo, con una línea que estaría acá, sería más grande que el que ven acá, en este punto, si trazan la normal.
Y se puede ver también el reflejado, ¿viste? Lo vemos dentro Sí, del sí. vidrio y bueno, después lo vemos Se, transmitido acá, podríamos divertirnos mirando. se ve buenísimo, la verdad. Pero Pero, y bueno, claro, y acá tienen uno que tiene un ángulo más grande. Entonces, eh, fíjense que acá la luz después finalmente sale más intensa la reflejada, porque esta que se reflejó viene a esta superficie y casi todo se transmite, entonces uno puede ver un poco qué tan intensa es la transmitida en esta superficie mirando estos de acá abajo. claro. La transmitida en esta superficie que tiene que ver con, uno puede ver qué tan intensa fue la onda reflejada en cada uno de estos puntos viendo la que se transmite en esta superficie. Y mirando sobre esta superficie la que se transmite puede ver qué tan intensa fue la transmitida. ¿Sí? Claro. O sea, Y mirando de ese también se lado nota, ve principalmente lo que es consecuencia de la transmisión. Y mirando de este lado ve lo que fue consecuencia de la reflexión en esta superficie. Entonces puede comparar quién se llevó más energía, ¿no? y también se nota en esta parte transmitida, en estos 3 primeros rayos que tenés ahí, cómo, cómo ese rayo se va acercando, ¿no? A ser paralelo a la interfaz, ¿no? Fíjense que el rayo se va acercando al lado ese del prisma, y bueno, y era lo que decíamos arriba, cuando el rayo queda paralelo a la interfaz, no vemos el rayo transmitido y vemos solamente el rayo reflejado. Eso, a partir de ahí, podríamos decir que se está dando el fenómeno de reflexión total interna, Entonces, ¿no? vamos a ver las preguntas, si quieren. Ay, ya veo que te spoileé alguna respuesta. No importa. 1, 2, 3, les ponemos nombres, así podemos hablar con propiedad. ¿Cuáles inciden con ángulos mayores o iguales al ángulo crítico de esos 3? De esos 5, sorry. ¿Cuáles de esos dirían ustedes que estarían Estamos bárbaros. con el ángulo crítico o mayor? ¿O estarían seguros que son mayores o iguales al ángulo crítico? Estamos hablando siempre de acá, ¿no? De donde podemos seguir todo con claridad. Perdón, de estas interfaces, ¿no? Estamos hablando siempre de esta interfaz. El 4 y el 5, dicen en el Perfecto. chat. Fíjense que, como dices, esto venía tendiendo a ser cada vez más paralelo a la interfaz, así que en este punto seguro ya quedó o paralelo, que sería el crítico, o es un poquito mayor. Y este seguro es mayor. Vamos al siguiente. ¿Qué relación hay entre la condición de el ángulo de incidencia mayor al ángulo crítico y la intensidad de la onda reflejada? ¿Qué pueden observar en cuanto a la intensidad de la onda reflejada, ¿no? Para los rayos? Que acaban A de ver, nos mencionar. dicen, en esos dos la intensidad es mayor. Claro. Perfecto, muy bien. Y es aproximadamente, lo que pasa es que cuesta un poco porque está dentro del vidrio, pero es aproximadamente la intensidad de la incidente. Claro. Eso es importante, porque acá si pueden mirar estos, se parecen a los incidentes. Acá se ve poco, pero se pueden comparar con esto, porque siempre lo reflejado no. ¿Ven? Entonces, Claro. en estos se parecen bastante. Ahora, cuando van a estos dos, los que se parecen no son los transmitidos, porque de hecho no tienen en este caso, sino los reflejados. ¿En qué dirección? Acá viene la pregunta de ingenio. ¿En qué dirección debemos rotar el prisma para lograr que todos se reflejen totalmente? Que todos esos rayos se reflejen totalmente. ¿Para dónde giramos el prisma? Y para dónde giramos el prisma tendría adosada una pregunta que nos va a permitir responder, que es ¿cómo hacemos que aumenten los ángulos de incidencia sobre esta interfase, ¿no? En el 1, 2 y 3, que no se está dando reflexión total interna, es porque el ángulo es menor que el crítico. Necesitamos hacer que sea más grande, ¿no? Para ir alcanzando valores mayores al ángulo crítico. ¿Cómo aumentamos los rayos los ángulos con los que inciden los rayos 1, 2 y 3, para dónde giramos el prisma? O sea, ¿cómo aumentamos es girando el prisma? El pregunta es ¿para dónde? En sentido horario, dicen, a modo de pregunta. ¿Qué pasaría? Miremos este de acá, O sea, así, por decir algo. Sentido horario sería hacia la derecha. claro, como que La el normal vértice sería una este, línea así, ¿no es cierto? sí. Supónganse. Hay que llevar ¿cómo se dice? Hay que como levantarle el vértice este de acá abajo del prisma, hay que levantarlo un poquito. Pero dice, pero hay que disminuir el ángulo, dice, o no. No hay que aumentarlo. No, hay que aumentar, o sea, hay que aumentar el ángulo para los que no tenían, sobre todo, ¿no? Acordate que los que ya están con reflexión total interna, si vos lo aumentás,
siguen manteniendo ese fenómeno, ¿sí? Ese es el ángulo mínimo Ah, está que bien, ahí vos me di cuenta, lograste. ahí me di cuenta. Que si vos lo girás, como dice alguien de las chicas o chicos, no sé quién fue, Sí, Adela, sí. Adela, vos trazás una normal, ¿no? Y mirás, después si lo girás un poco, no cambiás la dirección de este y lo haces incidir, y volvés a trazar la normal, vas a tener, si girás hacia la derecha, un ángulo más chico. Pero de incidencia necesitas un ángulo más grande en esos, Claro, no necesitas más girar para chico. el otro lado, Claro, hacia la izquierda. De modo porque que esta línea se te aleje de la normal. claro, porque este ángulo, o sea, no se dio el fenómeno porque no alcanzaste ese tita mínimo, ese tita crítico, ¿no? Entonces tenés digamos, la ley de Snell como la tenía siempre, ¿no? Parte se transmite, parte se refleja, no pasa nada. Mi razonamiento era los que ya están con reflexión total interna y el 4 y el 5, si yo aumento el ángulo de Claro, esos, van a seguir van a seguir cumpliendo. estando en reflexión total interna. Y a los otros los tengo que aumentar, le tengo que aumentar el ángulo para que lleguen a Claro, y cumplir van a con ir la haciéndolo condición. sucesivamente, ¿no? Aumentamos un Claro, poquito, cae el 3, un poco más el claro, 2, un poco más el 1 y ahí paramos. tal cual. Entonces ahí tengo que rotar el prisma en sentido antihorario, tengo que llevarlo para el otro lado. Claro, la Ese forma fue mi es razonamiento. poner la normal acá, medir Claro, el ángulo ah, y después volver a hacer el dibujo con un poquito rotado el prisma, trazar la normal y ver si aumentaste el ángulo o no, girando en esa dirección. claro, ahí Adela preguntó, por eso yo decía que quede sin... Claro, entonces ahí nos entendimos, porque nos preguntó, ¿queremos que todos queden con reflexión total interna? Sí, esa era Claro, la salgan condición. para este lado. Claro, Fíjese ahí que nos entendimos. hay Bien, preguntas que no hicimos, pero que son obvias. Fíjense que si no cumplen la condición de reflexión total interna, los haces incidentes son menos intensos, perdón, los haces, los rayos reflejados, que finalmente terminan saliendo acá, se ven mucho menos intensos, o sea que son cosas claro. análogas que les pueden preguntar. Bueno, acá ya cambiamos de caso. Estos eran dos efectos que pueden jugar, pero fíjense que lo único que hicimos fue agarrar la ley de Snell. Sí, sí, totalmente. O sea, no hubo una teoría adicional a esto, son aplicaciones de la ley de Snell, nada más. Pero bueno, esto sirvió, hay algo muy similar en el problema 10, no jugando con un prisma, pero que la idea les va a servir para contestar con lo que tienen acá analizado. Bueno, otra cosa que aparece pero ya es como que tenemos que agregar un poquito más de teoría, no se asusten que es simplemente una frase, es la dispersión, porque en realidad nosotros asumimos que el índice de refracción no depende de la frecuencia de la onda que está en el medio. Dijimos, bueno, vale n, que es epsilon sobre epsilon 0. Pero en realidad eso es muy ideal, el índice de refracción sí depende de la frecuencia de la onda. En algunos medios depende menos, o si la extensión en la que van a hacer la cuenta no se envolvagan demasiado por el medio, por ahí no ven el efecto. O sea, en general, es una simplificación decir que no depende. Si ustedes juegan, por ejemplo, con luz blanca iluminando un prisma, van a ver que la lucecita blanca en general, lo que sale, lo que se transmite, siempre es blanco y dicen, bueno, todo bien. Recuerden que la luz blanca es, o tal vez nunca se los dije, pero es buen momento de decirlo, que la luz blanca es la superposición, la suma de ondas de distintas frecuencias, ¿bien? O sea, nosotros armamos el blanco, la luz blanca, a partir de la suma de todo el visible, ¿bien? Por eso a veces vieron que dicen es luz blanca, fría, luz blanca, no sé cuánto, eso depende de cómo estén sumadas esas longitudes de onda o frecuencias que componen al espectro que emite la luz, ¿bien? Pero bueno, volviendo a esto, la luz blanca está compuesta en realidad de muchas ondas, todas con diferentes frecuencias, y cuando se encuentra con un medio cuyo índice de refracción depende de la frecuencia, puede ser que se comporte distinto para un color que para el otro. Eso en general, las cosas de vidrio, el agua, todo eso dependen de la frecuencia, pero uno no lo ve normalmente, salvo ejemplos específicos, como por ejemplo, agarrar un prisma y lo empiezan a girar,
vieron en el mismo dibujo que teníamos recién, en esa imagencita del prisma donde le pegábamos con distintos rayos y veíamos cómo se iba desviando, bueno, hay a veces cuando logran la mayor desviación del rayo a través del prisma, se logra a veces ver como si fuera un espectro de colores, eso está al final, lo vamos a ver, pero se ve como una desviación, se abren, se separan los colores y podemos ver una especie de arcoíris, que es la forma con la que creo que Newton probó que la luz blanca era policromática, ¿no? Con un prisma. Totalmente, sí, sí, tal cual. Se ve mucho, yo lo he visto cuando, de vuelta vamos a que estamos aburridos en algún lado y empezamos a analizar la física, para que vean los... yo estaba una vez en bancos, viste, cuando estás esperando que te atiendan Sí. aburrido y no sabes qué hacer, mirar los bordes de los vidrios gruesos que tienen los bancos, el borde, si le pega la luz al borde, se suele ver en el piso el arco iris. Sí, sí, yo iba a decir lo mismo de algunas vidrieras de los comercios también. Ese blindex que tienen esos, todo lo de las vidrieras, se forma un arco iris en algunos casos, ¿no? En el piso, sí, tal cual. Y tiene que ver con esto, con que en realidad el índice de refracción no es el mismo para todas las frecuencias, pero en la mayoría de los problemas que resolvemos lo va a hacer. Entonces, a menos que le digamos lo contrario, si le damos un índice de refracción único, no se preocupen. Bien. Pero si les decimos que depende de la frecuencia o de la longitud de onda, no hay que entrar en crisis. ¿Está bien? Porque si les decimos eso, les vamos a dar los valores que corresponden a cada longitud de onda sobre la que queremos que hagan el estudio. Claro. Por eso hay un problema en la práctica únicamente dedicado a eso. El fenómeno de dispersión es bastante más complejo de describir, cómo se encuentra esa dependencia con la frecuencia, y permite explicar un montón de fenómenos, que por ahí no me voy a detener mucho hoy porque no llego a explicarles todo, pero si agarran alguno de los libros que les recomendamos, van a ver que hasta les explican por qué el cielo es azul. Digo, sí, eso está buenísimo. a mí me encanta explicarlo, pero voy a dedicar tiempo que después no voy a tener para darles la teoría que necesitan para probar. Entonces, si nos queda el tiempo, después les cuento por qué el cielo es azul. Y todas las nubes son blancas y toda la historia. Claro. Fíjense que igual acá en este gráfico, ¿no? Tienen esta pequeña variación en algunos casos, algunos varían mucho, ¿no? Sí, como el pero que es el vidrio específicamente. Claro, acuérdense que como trabajamos a veces con ángulos pequeños, por ahí uno dice, ay, pero fíjate que estamos hablando de segundo o tercer decimal, quizás que está variando el índice de refracción, ¿no? Pero en determinados ángulos eso puede significar bastante, ¿no? Entonces, nada, un detalle ahí a veces que con las magnitudes nos perdemos, ¿no? Pero en determinados momentos una variación en el segundo decimal puede significar variación importante en el ángulo, y que por eso podamos ver los colores dispersos, o sea, toda la variedad de colores del rojo hasta... ¿Hola? Bueno, eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar un poco esa dispersión. Vamos a suponer que tenemos un índice de refracción. En los libros de física normalmente se habla de índice de refracción dependiente de la frecuencia, porque siempre es la frecuencia la que nosotros tomamos como algo que no cambia, ¿no? Pero Claro. acá en los libros más que no se van a meter tanto con tantos fenómenos, lo suelen escribir también como dependiente de la longitud de onda. Es lo mismo, porque si hacemos que hay una relación directa entre la longitud de onda y la frecuencia, si a ustedes le dan en función de la longitud de onda, este dibujo lo pueden traducir perfectamente a valores de frecuencia. O sea, no habría inconveniente en eso. Entonces, supongamos vidrio de silicato, que es el que tiene la mayor variación, de espesor T. Entonces, lo que representa esa imagen gris que tienen ahí al costado es el vidrio de silicato que tiene un espesor T, una plaquita de vidrio de silicato. ¿Cuáles son los ángulos de refracción? Yo acá les voy a dar un ángulo de 10 grados, entonces lo que estoy dibujando acá, fíjense, son dos colores, que son dos límites del espectro, casi. Uno está en el violeta y el otro está en los rojos, y obviamente con esos dos yo puedo acotar que todos los demás van a estar entre esos dos, ¿no? Cualquier cosa que pase, Claro. demás. Entonces yo supongo que estos dos se desvían así, la suposición es porque sé que se van a desviar así, ¿no? Pero yo hago el dibujo en principio, y fíjense, cuando vienen juntos, luz blanca, los estoy dibujando superpuestos justamente porque vienen juntos. Estaría en ese onda violeta azulado y en el rojo
juntos con todo, el amarillo, el verde, el celeste, todo. Yo solo dibujo dos porque voy a seguir los dos extremos. Si no estuviera el vidrio de silicato, la trayectoria que seguiría eran los dos juntos por la línea punteada. Pero como se encuentran con el vidrio de silicato ese vidrio tiene una dependencia con la frecuencia, entonces voy a tener un índice de refracción que es distinto para cada uno de esos dos colores. Entonces ahí voy a tener un ángulo para el rojo y un ángulo para el violeta. Entonces ahí supongo, fíjense, 1 porque vengo desde el aire, seno de 10 grados porque es el que tomé como ejemplo. Acá tengo los ángulos de transmisión del rojo y del violeta, y tengo que leer en esta cuánto más o menos me da el índice de refracción. Fíjense que para el violeta puse 1,66, así calculándole a grosso modo, y para el rojo le puse 1,61 más o menos. Puede ser 1,62, es para poner un número. O sea, creo que tuve como una reglita, pero puede ser un poquitito más, ¿no? Ah, no, está bien, porque esto es 65. Claro. Así que sí, está en uno, estos pedacitos son 1 más o menos. Bueno, entonces Claro. vamos leyendo de ahí, le puse, estimé los dos valores de los índices de refracción, se los puse, uno para el rojo, que sería este valor, y uno para el violeta, que sería este, y despejé, ¿no? Porque lo único que tengo que hacer acá es despejar este seno y después hacer el arcoseno. ¿Sí? Tengo todo. Sí, sí. Entonces saqué, y fíjense en que el ángulo del rojo es 6,2 grados, mientras que el del violeta es 6. O sea, es muy poca la diferencia, pero es suficiente para que se separen. ¿Bien? Claro. Ya no te caen juntos. ¿Cuál color se desvía más? Y cuando hablamos se desvía, hablamos de la dirección que traía. Entonces, si no estuviese el vidrio de silicato, la dirección sería la punteada. ¿Cuál se desvía más respecto de la dirección punteada? Ah, yo pensé que lo pensabas de la normal. Claro, por eso es la cuestión. Cuando te preguntan cuál se desvía más, en realidad es de la dirección que venía, cuál se alejó más de esa dirección que venía, no de la normal. ¿No? La normal Bien. es El violeta, dicen. el violeta. Que fíjense que si lo pensamos, cuál se aleja más de la normal, la respuesta era otra. Claro, claro, tal cual. Está bueno que Flavia sacara eso, porque tengan en cuenta de leer con atención es cuál se aleja más o menos de la normal, o cuál se desvía más, que en general vamos a poner respecto de la dirección de incidencia o algo para que no se confundan, pero normalmente cuando se pregunta cuál se desvía más es respecto de la dirección que traía. Bien, ¿cuáles son los ángulos cuando sale de la placa de vidrio? Porque acá tienen nuevamente una interfase, y estos dos cuando salen evidentemente van a cambiar. Entonces ahí tenemos que volver a trazar las normales, tenemos que volver a trazar estos dos rayos y ver cuánto valen estos ángulos que están acá. A ver si aparecen, bueno, esperen, no va a salir nada. Entonces volvemos a plantear la ley de Snell, pero ahora el medio de incidencia es el vidrio de silicato. Entonces tenemos que poner como incidente el que correspondía al rojo y al violeta, y poner el seno de los ángulos de incidencia. Yo acá puse el mismo ángulo. ¿Estamos de acuerdo que el tita del rojo es igual que este de acá? Que este ángulo que se mide acá es el mismo que este, pues son alternos internos, ¿no? No miren las líneas violetas, entonces si miran esta normal y esta dirección, acá tienen miren esta de acá, esta es paralela a esta de acá, y este es una transversal entre dos paralelas, ¿no? Entonces estos son alternos internos, este ángulo tiene que ser igual que este. Y hacen la misma analogía para el violeta. Así que por eso están puestos como ángulos de incidencia los que fueron transmitidos en la primera interfase. Están saliendo al aire, por eso aparecen los 1, y estos primas están indicando que voy a calcular lo que está afuera. ¿Bien? Chicos, y Sí, si sí. miro es la misma cuenta que hice antes, ¿no? Miren, tenemos uno Claro. seno de tita y uno seno de, ni hay que hacer la cuenta, ya uno se da cuenta que eso va a dar 10. Si hacen la cuenta les va a dar 10. Entonces salen con, esos tita primas salen con el mismo ángulo con el que habían incidido en la primera superficie. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora salen separados. Claro. Y bueno, una pregunta típica de estos problemas es ¿cuál es la dispersión del haz o el ancho del haz? O sea, ¿cuánto se separaron estos dos? Como cuando siguen acá van a seguir paralelos, esta distancia está entre cualquiera de estos dos rayos, ¿no? Trazamos y vamos a ver que esta distancia es la misma, así que la podemos mirar acá, que es fácil de calcular, ¿no? Entonces, esa distancia está marcada ahí, se va a llamar D, y la queremos calcular.
Entonces, Ujú. fíjense que para calcular esa distancia, lo que podemos ver es que esa distancia la puedo pensar como toda esta distancia menos esta chiquitita de acá. O sea, voy desde esta normal hasta la punta del rojo y le resto desde la normal hasta la punta del violeta. Entonces lo que tengo que encontrar son la distancia de la normal a la punta del rojo, el punto de incidencia del rayo rojo, y restarle la distancia de la normal al punto de violeta, y eso me va a dar este pedacito de acá. Entonces, bueno, vamos a mirar eso. Fíjese, la tangente de tita transmitido rojo, Sí. mirando acá, la tangente sería toda esta distancia, que la vamos a llamar Ujú. distancia del rojo, sobre el espesor de la película. Y la tangente de tita del violeta es este pedacito de acá, que la llamamos D de la violeta, sobre el espesor de la película. Entonces, podemos Del avanzar. vidrio por ahora, ¿no? Sí, sí, perdón. Ya vamos Es a que estoy llegar ya a pensando en la películas. segunda parte. Ya decía la película, Este es perdón, perdón. una plaquita de vidrio, pero ya llegaremos a No, películas. no, y la parte que sigue se relaciona con mi vida, porque viste que yo simulo películas delgadas y cosas así. Claro. Entonces, Ah, bueno. inmediatamente aparece la Prepárense, película y me siento en prepárense casa. entonces, chicos. Claro, busquen los pochoclos. Claro, sí, 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 prepárense que acá llegó. Se viene la película. No, mentira. Es de que yo podría hacer esta diferencia de D del rojo menos D del violeta, despejando de acá D del rojo como T por la tangente del ángulo de transmisión del rojo, menos T por la tangente del ángulo de transmisión del violeta. O sea, yo de acá despejo D del rojo y D del violeta, que es lo que yo les dije, para calcular la distancia D tengo que restar, a toda esta le tengo que restar este pedacito de acá. Es lo que estoy haciendo en esta cuenta, y usando estas tangentes puedo reemplazar estas dos distancias. Tal cual. Bueno, ahí no terminé la cuenta, pensé que iba a seguir un poquito más, pero o sea, estos ángulos los tienen, los transmitidos, porque los calculamos acá, Claro. y claro, lo que no nos falta es que nos den el espesor de la Eso te película. iba a decir. Nos falta el espesor o algún dato más. Bueno, acá preguntábamos por la distancia. A veces les dicen al revés, que si conoces la distancia, calcules entonces el espesor que tenía que tener el vidrio, ¿no? Eso puede venir, depende de qué lado preguntemos. Sí. Pero bueno, por Entonces, eso, o teniendo el espesor calculan la distancia, o teniendo la distancia calculan el espesor. claro, Eso es. pero ahí les están dando, o sea, este dato estaría, uno de los dos estaría como para responder. O sea, Sí, tienen la relación entre la distancia que se van a separar los haces, que de vuelta es la misma que tienen entre este punto y este punto acá, la misma entre esta punta, bueno, si sigue la punta de la flecha hasta acá. O sea, la hace está separada, siguen paralelos, así que esa distancia es la misma siempre. claro. Y los ángulos los pueden sacar a partir de lo que ya trabajamos con ley de Snell y los datos de... Y bueno, y acá abajo era lo último que aparecía, era justamente lo que les contaba del prisma, ¿no? Viene la luz blanca, esta sería la dirección que seguiría si no estuviese el prisma. Acá se desvía dentro del prisma, pero cuando va a salir a otro medio se puede ver, acá es que se ensanche el haz, está representando de alguna manera que se dispersó, ¿bien? Claro. Cuando termina saliendo se ve con más claridad esa dispersión. Bien, Acá nos pregunta en el chat, ¿los rayos cuando salen del vidrio son paralelos de casualidad o por algo? O sea, el rayo porque tienen que violeta, salir con el mismo ángulo con el que ingresaron. Fíjense que son paralelos a la dirección que venían. Yo me forcé acá en este dibujito, porque claro, esta era la dirección en la que venía. Que si no hubiese estado el coso, seguiría derecho, por esta línea punteada. Cuando le claro, ponemos la plaquita, ocurren todos estos fenómenos que describimos acá, pero cuando termina saliendo, fíjense que sale con 10 grados respecto de esta superficie, o sea que sale paralelo a lo que venía. claro. El tema es que acuérdense que acá hay dos interfaces, ¿no? Una es justamente la primera, es que ustedes inciden desde el aire y la luz pasa al vidrio, ¿no? Y la otra la luz incide desde el vidrio y pasa al aire. Entonces hay en realidad hay dos veces transmisión, reflexión, bla, bla, todo eso se duplica porque está una en cada interfaz. Claro, ¿Se yo ahí ve no eso? dibujé los reflejados, porque si dibujo los reflejados Tal en la cual, primera interfaz y en la segunda, ustedes no van a entender nada, y como no nos interesan los reflejados, o no nos interesan los transmitidos, porque estamos de acuerdo que acá va a haber una reflexión, y acá van a haber reflexiones.
Aunque sea mínima, como la veíamos antes, hay una partecita que se refleja, pero para este caso no nos importaba, como dice Marisa, lo que no vamos a utilizar en el problema no es necesario que lo dibujemos, ¿sí? Pero lo que sí es importante pensar es que acá, por eso, en realidad, fíjense que en las cuentas estas se aplica la ley de Snell en 2 lugares, porque tenemos 2 veces esto, ¿no? Además, o sea, en realidad tenemos 4 veces la ley de Snell porque estamos analizando para cada color encima, para cada frecuencia, ¿no? Estamos analizando para cada uno de estos rayitos, ¿sí? En la primer cara, si quieren, del vidrio, y estamos analizando lo mismo para cada rayito en la segunda cara. Entonces, eso hace que decir, bueno, primero se me separaron con un ángulo y después tienen que volver a salir al aire, y en ese volver a salir al aire, ¿sí? Que venía del vidrio al aire, recupera el ángulo inicial con el que incidíamos, pero ahora como ya se separaron los rayos, ¿sí? Cada uno sale con un ángulo de 10 grados respecto a la normal, y entonces por eso quedan paralelos. ¿Está bien? Les voy a explicar lo que es polarización por absorción selectiva. Pero para poder explicar polarización por absorción selectiva, tengo que explicar un poco qué es polarización, que la luz natural no está polarizada, sino que está compuesta de ondas con distintas direcciones de polarización. ¿Cómo se relaciona con el campo eléctrico esta aseveración? Entonces pensemos, cuando hablamos de polarización la semana pasada, yo les dije la dirección de polarización es la dirección en la que oscila el campo eléctrico. Entonces, cuando mirábamos las ondas, decíamos, bueno, ¿cuál es la dirección de polarización o cuál es la dirección de oscilación del campo eléctrico? Uno miraba y inmediatamente sabía. La cuestión es que también les dije que cuando yo les hablaba de que había una única dirección de polarización, estaba hablando de que estaba linealmente polarizado, o sea, que había una sola, que era el caso más sencillo, que después podían aparecer otros casos, pero que no los íbamos a ver. Entonces, con esto nos alcanzaba para describir algunos fenómenos que nos importaran. Entonces decimos, bueno, está bien, tiene una única dirección. Y cuando tenemos una única dirección, decimos la luz está polarizada linealmente, o está polarizada para nosotros. Ahora, la luz natural no es así. La luz natural en realidad es como intenta representar el dibujo, que viene un rayo o una onda luminosa y la dirección de oscilación del campo eléctrico no está definida en una única dirección, sino que está en todas las direcciones posibles. Esto significa no estar polarizado, o sea que no tenemos una dirección definida de oscilación para el campo eléctrico, sino que tenemos todas las direcciones posibles. Y eso está tratando de representar estos dibujos que, por ejemplo, si tomamos esta, está diciendo que acá hay una dirección posible de oscilación, hacia arriba y hacia abajo, acá tenemos la horizontal, y entre medio habrá un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona con el campo eléctrico? Que esto justamente, que si decimos luz no polarizada, la dirección de oscilación del campo eléctrico puede ser cualquiera, en principio. En eso está tratando de representar el dibujo. Pero nosotros podemos obtener luz polarizada linealmente, que es lo que queremos, lo que estamos estudiando, si logramos eliminar todas las direcciones de polarización salvo una. Bueno, entonces bueno, el dibujo lo que está intentando representar es justamente eso, que eso llega a esto, que es un filtro polarizador, y de todas las direcciones nos queda esta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa dentro del filtro polarizador. O sea, en principio yo sé, estamos hablando del antes y el después. El antes no tengo definida una dirección específica de oscilación del campo eléctrico, tengo todas posibles direcciones. Después tengo una dirección específica, está oscilando, en este caso, verticalmente. Entonces pasé de un caso al otro. ¿Qué fue lo que hizo el filtro polarizador para darme este haz de luz polarizado? Vamos a ver que a veces van a escuchar que digamos el plano de polarización es un plano que define la dirección de polarización, o sea, la que está oscilando el campo eléctrico, por eso dice la no eliminada, la que nos queda después de salir, y la dirección de propagación, o sea, que es un plano que iría, acá no te puedo decir paralelo a la pantalla, ¿no? Porque que iría paralelo a esta dirección, que es la dirección de propagación, y que estos vectores tienen que yacer, tienen que estar apoyados sobre ese plano. Intenté agregarle el dibujito, pero está muy en perspectiva y no pude, porque necesitaba algo así, ¿ves? Sería un plano paralelo a esta cara, pero ubicado acá, ¿no? Claro. Bien, un polarizador es una placa de material Polaroid
que está formado por hidrocarburos de cadena larga orientados en la misma dirección. La cuestión es que esos hidrocarburos de cadena larga forman como si fueran, se los pueden imaginar como un pedacito de conductor ahí adentro, ¿no? Esos hidrocarburos. Entonces, sobre esos hidrocarburos, cuando entra un campo eléctrico, los electrones se pueden mover a través de esas cadenas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Los electrones están tomando energía del campo o de la onda, o sea, de la onda, del campo asociado a la onda, están tomando energía para poder moverse a través de esas cadenas. Entonces, en esa dirección que están las cadenas, se está absorbiendo la componente del campo que va en esa dirección. Pero en la dirección perpendicular a las cadenas, obviamente los electrones no se pueden mover, así que no hay una absorción en esa dirección. Porque todo el movimiento está en la dirección de las cadenas. Entonces, las componentes del campo que estén perpendiculares a la cadena no van a ser absorbidas. O sea, porque no pueden mover electrones, básicamente. No pueden darle energía a los electrones para un movimiento en esa dirección. O la suficiente cantidad de energía como para que sea apreciable el efecto, ¿no? Eso sería la otra. La dirección perpendicular a las cadenas se llama eje de transmisión. Y un polarizador ideal absorbe toda la luz polarizada perpendicular a su eje de transmisión y transmite la paralela. Entonces, esto que dice eje de polarización debería decir, debería decir también eje de transmisión, es lo mismo. Entonces, esto que yo les estuve contando es así, o sea, en esta dirección estarían orientadas esas cadenas largas de hidrocarburos, en las cuales cuando entra el campo en esta dirección, empieza a entregar energía a los electrones, o sea, la onda va perdiendo energía para la componente del campo en esa dirección, y eso va desapareciendo a medida que atraviesa el filtro Polaroid. Mientras que la que está en la dirección perpendicular casi no hay absorción de energía, por eso no desaparece. Y ustedes me dicen, bueno, pero me estás hablando de la dirección perpendicular a las cadenas y de la dirección normal. La dirección perpendicular a las cadenas es la dirección en la que está el eje de transmisión. Bien, entonces la dirección en la que realmente se va a transmitir la polarización de la onda, o sea, el campo eléctrico que termina saliendo así, en la dirección del eje de transmisión. Entonces, la explicación es simplemente que en esa dirección no se absorbe energía de la onda porque no podemos producir movimiento de electrones suficiente para que la energía absorbida sea lo suficiente para que veamos que desaparece también esta componente. Y en la otra dirección sí va a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa con las direcciones intermedias? Y ahí aplicamos algo que aprendimos en matemáticas, que nosotros siempre podemos escribir todo esto como la suma de dos direcciones, ¿no? Cualquier conjunto de vectores en un plano siempre se pueden describir en función de sus componentes respecto de dos ejes perpendiculares. Entonces yo puedo tranquilamente dividir cualquiera de estas direcciones en la componente que va paralela y la componente que va perpendicular. A eso se refiere, por lo cual yo termino solo haciendo referencia al eje de transmisión y a la perpendicular al eje de transmisión, que el eje de transmisión, que parezca un trabalengua, es perpendicular a las cadenas esas de los hidrocarburos. Pero esto que está acá es la descripción del fenómeno, lo que está pasando acá adentro, pero en realidad después nosotros vamos a hablar del eje de transmisión y no nos vamos a meter para dónde van las cadenas de los hidrocarburos. ¿No, Flavia? Claro, exactamente. Esto es un poco porque sabemos que por ahí ustedes este tipo de compuestos, estos hidrocarburos, más que nada, en algún momento lo vieron o lo están viendo en alguna de las materias también que cursan. Entonces, que bueno, o sea, quizás les suena y está bueno también hablar de cómo están compuestos estos materiales. Este famoso Polaroid es el Polaroid que ponemos en el vidrio del auto, con los que por ahí se hacen algunos anteojos de sol, que puede aparecer como filtro en alguna cámara de fotos. O sea, este famoso Polaroid es eso, es eso que nosotros por ahí nos cruzamos muchas veces en nuestra vida, pero bueno, ahora lo estamos analizando un poco más desde un fenómeno de qué le pasa cuando la luz atraviesa ese material, ¿está bien? Por eso, por ahí no es lo importante que se centren en esa parte, pero nos parece que está bueno contárselos para que ustedes puedan unir un poco lo que ven desde otras materias y lo que vemos acá. Lo que más nos va a importar es pensar cómo va a quedar la luz polarizada, en qué dirección va a terminar, digamos, saliendo de este material, ¿sí? Y que justamente
gracias a estos materiales podemos obtener luz que decimos linealmente polarizada, porque va a quedar solamente una dirección de polarización, no importa la luz con la que incidimos antes, ¿no? O sea, no nos importa que anteriormente no estaba polarizada, fíjense que eso es lo importante, ¿no? Esta luz incidente no polarizada, una vez que pasa por este material, queda linealmente polarizada. Eso es lo que a nosotros más no nos va a importar. Es como el antes y el después, y no lo de adentro. O sea, lo Claro, que yo conté es exactamente. lo que pasa dentro de esa plaquita violeta, que representa por qué están viendo que en una dirección de oscilación del campo está desapareciendo y una dirección se mantiene y sale, digamos. Explica esto, pero Tal cual. nos va a importar el inicio y el final, o sea, qué pasa, qué llega a la placa y qué sale después. Y el eje de Totalmente. transmisión de la placa, obviamente eso lo necesitamos saber. Claro, Entonces, tal cual. vamos a ver lo que es la ley de Malus, que no es más que aplicar esta idea a una cuenta, ¿no? Pasa que Sí. Malus por ahí la obtuvo como ley y después la cerramos con la teoría. Ujú. Cuando la luz de intensidad dice lo polarizada linealmente, vamos a centrarnos con que viene algo polarizado linealmente. Después vamos a ver cómo adaptamos eso a cuando no está polarizada. Polarizada linealmente atraviesa un polarizador, la intensidad de la luz emergente depende del ángulo formado entre la dirección de polarización y el eje de transmisión. Entonces, ahí tenemos la intensidad de incidente, ¿no? Fíjense que la tenemos escrita en función de épsilon, porque en principio podría estar ese polaroid en cualquier lado, dentro del agua, por ejemplo. Tal cual. No tiene por qué estar en aire. Si es aire, va a epsilon cero, obviamente. Por E0 cuadrado, E0 es la intensidad del campo asociado a la onda que está incidiendo. Entonces ahí tendríamos una representación un poco menos compleja que la anterior, ¿no? Viene Ujú. el haz incidente, está polarizada en este caso, porque queremos sacar la ley de Malus. Nos encontramos con un polarizador que tiene un eje de transmisión que lo tienen dibujado acá, es esta línea de acá, y sale el haz transmitido, y fíjense que les muestra que el campo eléctrico del haz transmitido sale paralelo al eje de transmisión. Bien, el Claro. eje de transmisión formaba respecto de la dirección de incidencia un ángulo tita. Así que lo que nos queda del campo que sale es la parte de este campo incidente que estaba en la dirección del eje de transmisión. Por eso nos queda E0 coseno de tita. Bien, esta sería la dirección que venía oscilando, ¿no es cierto? Esta es la dirección que salía. Entonces, si Ujú. tomamos las componentes de este campo en esta dirección, perdón, en esta dirección, en la dirección del eje de transmisión, entonces lo que tenemos que hacer es E0 por el coseno de tita nos da la proyección de E0 para tomar estas componentes. La nueva intensidad, la transmitida, es con el campo transmitido, y el campo transmitido relacionado con el campo incidente lo tengo que escribir como E0 coseno de tita, porque es la componente de ese campo que va en la dirección del eje de transmisión. Entonces acomodamos un poco la expresión y fíjense que nos queda un medio de épsilon E0 cuadrado, recuerden que es distributivo el cuadrado en un producto, Sí. por el coseno cuadrado de tita. Esto que está acá no es más que la intensidad de incidente, la tienen Ujú. acá arriba. Así que esto lo puedo escribir como que al atravesar al polarizador me queda de la intensidad del incidente multiplicada por el coseno cuadrado del ángulo que forma la dirección de polarización con respecto a la dirección del eje de transmisión. Y Claro. acá abajo les apareció un cartelito porque eso está muy relacionado al problema 11, es prácticamente el problema 11 en la práctica. Entonces ahora O vamos sea, a ver un caso más general, que no es que ya viene polarizada, sino que la estamos iluminando con una linterna, con algo que la luz no viene polarizada, sino que se encuentra sin polarizar con el primer polarizador, cuyo eje de transmisión es vertical. Entonces lo que estamos viendo acá es luz no polarizada que llega al primer polarizador y va a salir la parte que va en E0. ujú. Si hacen la cuenta, o sea, la cuenta es la que atravesó al polarizador A, les tiene que dar la mitad de la intensidad. Acá está la cuenta específica, ¿no? Porque uno tiene que decir, Formal, claro. claro, formalmente tendría que sumar todas las intensidades de todas las direcciones de polarización entre 0 y pi, ¿no? Porque como el eje de polarización es un eje, no es una, no va a dirección y sentido, solo va a dirección, ¿no? Entonces Claro. no tiene sentido hacer entre 0 y 2pi porque estamos sumando dos veces las direcciones.
tenemos que sumar entre 0 y 180 y ahí batimos todas las direcciones posibles. Y acá nada más que es una cuenta formal donde dice, bueno, y 0, pero tengo que sumar todas las contribuciones de todas las posibles direcciones y promediarlas en ese intervalo entre pi. Entonces eso me daría en promedio cuánto me quedó en la dirección del eje de transmisión. Entonces esto es tomar el promedio de este coseno cuadrado que tenemos en esta expresión. Es la ley de Malus, solamente que este coseno cuadrado lo tenemos que tomar en promedio entre 0 y 2pi, para decir, en promedio yo tengo una parte... Entre 0 y pi. Sí, entre 0 y pi, perdón. Entre 0 y pi, Sí. en promedio tengo una parte que va a ser paralela al eje de transmisión, que es la mitad, y en promedio la otra mitad va a quedar perpendicular. Eso es lo que, digamos, de palabra uno sabe que es así, digamos, si viene, la mitad tiene que quedar en una dirección y la mitad en la otra. Pero Claro. acá tienen la cuenta por las dudas, que decir, bueno, yo tendría que promediar el coseno cuadrado entre 0 y pi, y tomar el valor promedio en ese intervalo, por eso va promediado, integrarlo y dividirlo por pi, eso es promediarlo entre 0 y pi. Y bueno, Claro. esta es la cuenta, y les dais sobre 2, o sea que lo que uno decía de una, mirá, la mitad para un lado, la mitad paralela y la mitad perpendicular, yo puedo repartir de esa forma, porque no estaba polarizada, tiene su lógica, la cuenta se quisiera, se puede hacer. La cuestión es que uno dice, la mitad pasó al primer polarizador y quedó en la dirección por eso, o sea, sé la intensidad de la primera. Ahí no, o sea, ahí estamos aplicando también Malus, pero como tenemos muchas direcciones, lo que tenemos que hacer es ver la contribución de todas, ¿no? Sí, sí. Ahora nos metemos con un segundo polarizador. Fíjense, viene un segundo polarizador, llega la luz a este segundo polarizador, que ahora forma un ángulo tita respecto de la dirección que traía, o sea, yo tenía esta dirección, que la sigo manteniendo acá, pero ahora el polarizador forma un ángulo tita respecto de la dirección de polarización que salió. Entonces ahí, por ejemplo, ese ángulo tita no lo dice en ningún lado, lo he tomado como pi sobre 2, porque el problema creo que tenía pi sobre 2 en el... Claro, el problema era que el segundo polarizador estaba con el eje de transmisión perpendicular. Acá lo dice, mirá, la luz transmitida incide a su vez en un polarizador B orientado con un eje de polarización perpendicular al anterior. Perpendicular al anterior. No leerme a mí misma. Claro. Entonces, tengo el eje que está perpendicular a esta dirección. Acá lo pongo con un ángulo tita, pero yo lo único que sé es que tengo que reemplazar tita por pi sobre 2, digamos. Y entonces me da que la intensidad que sale es 0. O sea que si yo hice pasar luz no polarizada a través de un polarizador, me quedó una dirección, me quedó polarizada en una dirección, esa luz polarizada entra al segundo con un ángulo de pi sobre 2, o sea, perpendicular al eje de transmisión, no va a pasar nada del otro lado. Y es algo así, fíjense, ahí tienen un polarizador, ahí Tal están cual. paralelos y ahí está perpendicular. Ven, cuando llegan al pi sobre 2 es cuando se ve oscuro. Perfecto. Esto lo podíamos hacer en el laboratorio, les dábamos dos Sí, yo polarizadores tenía las y plaquitas. ustedes jugaban de girarlos con, bueno, aunque sea con la luz ambiente, con Sí, mirando uno de los del aula. claro, uno de los tubos fluorescentes lo podíamos hacer. Claro, Pero bueno. que cuando ven que pasa toda la luz es cuando el eje de transmisión, o sea, cuando ponen un ángulo de 0 acá. Claro. Cuando lo rotan y llegan a pi sobre 2 es cuando no pasa nada. Y intermedio tienen todas las posibilidades, va disminuyendo la intensidad hasta que la pierden. Fíjese que consigue está gris y finalmente termina en un negro súper intenso que cuando no pasa nada. Dibujito, créditos a Wikipedia. Buenísimo. No, pero son reútiles, sí. Sí, sobre todo cuando ya no podés hacerlo personalmente. Claro. Si introducimos entre los polarizadores un tercer polarizador con un eje a 45 grados respecto del primero, ¿cuál es la intensidad de salida de B? O sea, la salida de B. A que polariza la luz. El B sigue en su lugar a 90 grados de A, sus ejes de transmisión. Pero ponemos uno en el medio que está a 45 grados, obviamente, si uno está a 0, 90, está a 45, está a 45 los dos, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poquito y vamos a ir analizando. Esto ya lo habíamos calculado. Acá está remarcado el eje de transmisión, si lo ven, y nos sale la mitad de la intensidad. Ahora tengo este polarizador C que acabo de poner que forma 45 grados. Está remarcado el eje, respecto de este. Entonces hago la cuenta y lo que tengo que decir, bueno, es la intensidad que salió de A, pero ahora tengo que multiplicarla por el coseno cuadrado de pi sobre 4. Entonces eso nos va a quedar que es la intensidad sobre 4. Tienen que hacer la cuenta, porque acá esta la reemplazan como I0 sobre 2, y el coseno cuadrado de pi sobre 4 les va a dar un medio.
Bueno, y ahora vamos con el otro. Miren que me esforcé, les dibujé el eje. Si lo ven todo medio cortado es porque corté para poder dibujarles el eje. No, pero se entiende, se entiende. No, estas cosas de acá no deberían verse, pero bueno, es lo que sale. Ahora tenemos este acá, que obviamente termina estando también a 45 de este, ¿no? Porque si uno traza, Claro, termina siendo todos a 45. Bueno, hacemos de vuelta la cuenta, ahí sale lo que sale, perfecto. y nos queda y 0/8. O sea, hicimos la cuenta. O sea que al intercalar un tercer polarizador con un ángulo entre, en este caso, era 45 grados entre cada uno, ahora sí tenemos algo de luz transmitida, ¿no?, por todo este sistema de polarizadores. ¿Está bien? Claro. Eso es lo que nos está diciendo esta cuenta, ¿no? Es como que jugando con un sistema de polarizadores podemos controlar la intensidad de la transmisión y la polarización en la que queremos que Y salga. claro, lo que más nos importa a veces es la polarización que queremos, ¿no? A costa de perder un poco de intensidad, pero logramos, porque fíjense que tenemos 8 veces menos intensidad que la que teníamos inicialmente, ¿no? Pero bueno, podemos obtener luz polarizada en una sola dirección, que quizás es lo que necesitamos para, no sé. O a veces queremos reducir la intensidad o reducir la intensidad específicamente porque queremos ver mejor, como podés tener polarizados los vidrios de un auto para ver el que está dentro del Tal auto cual. mejor, digamos. Tal cual, sí, sí. Creo que hasta ahí las pantallas del celu, ¿no? Están con una polarización determinada. Después eso lo voy a chusmear bien. Bueno, y esta pregunta creo que está en la práctica de por qué ahora la intensidad emergente es distinta de cero. ¿Cómo explicarían ustedes? Porque al final A y B no los cambiamos. O sea, A y B siguen estando como en el problema anterior, tendría que verse todo oscuro. Sería el momento que están perpendiculares cuando la manita da vuelta al polarizador. Entonces, ¿qué pasó? Si A y B están iguales, ¿por qué yo sigo teniendo ahora intensidad? ¿Por qué piensan que se da esto? Yo en principio iría por los Porque ángulos. ya no se anula el coseno, dicen. Claro, acá tiene que ver con eso, con que acá ya no se anula el coseno en este punto, y esto les cambió la dirección de polarización respecto de la de A. Les dio un pequeño ángulo, o sea, les dio un ángulo tal que no salga completamente perpendicular cuando llega a B. ¿Sí? Claro, lo que podemos pensar es que hay alguna componente, ¿no?, del campo eléctrico, de la oscilación del campo eléctrico, ¿sí? Una vez que, por ejemplo, una vez que salió el polarizador A, el campo eléctrico nos quedó oscilando en la dirección del eje de transmisión de A, ¿sí? Pero si nos olvidábamos del polarizador C y teníamos al polarizador B, como estaban perpendiculares, no había ninguna componente de esa oscilación que coincida con el eje de transmisión de B, ¿está bien? Ahora, cuando pusimos el polarizador C, entre la polarización a la salida de A y el eje de transmisión de C, puedo encontrar alguna componente de esa oscilación del campo eléctrico que coincida con el eje de transmisión de C, ¿no? O sea, por eso me queda una intensidad de salida de C, y a su vez lo mismo me pasa con el B. ¿Se ve eso? Como que si yo descompongo esos vectores, puedo encontrar una componente de ese vector en la dirección de polarización del polarizador que sigue, ¿sí? Entonces, por eso podría también argumentar que tengo intensidad a la salida de B después de los 3 polarizadores, y no la tenía antes cuando no había puesto el polarizador C, ¿sí? No sé si hice mucho lío, pero... Bien, si B se rota 90 grados, ¿cuál es la intensidad de salida? En lugar de tenerlo así, lo ponemos vertical, o sea, lo ponemos como A. ¿Qué opinan ahí? A ver. ¿Cero? Dicen, a tono de pregunta. Y a ver, volvamos a repetir. Hasta acá todo es igual, esta nos queda igual, ¿no? Porque venimos de A, o sea, venimos a A, nos quedó la mitad, pasamos a C, nos quedó un cuarto de la intensidad incidente. Cuando viene acá, y en lugar de tenerlo así, lo tenemos así, ¿qué ángulo forma respecto de la última dirección? O sea, en vez de horizontal, en vez de en esta dirección, como está dibujado en el siguiente, lo ponemos así. Sí, Si lo rotamos 90, lo terminamos poniendo como A, ¿no es cierto? claro. ¿Y qué ángulo formaba el eje de transmisión de C con A? 135, dicen. Claro, los medimos siempre hasta 90, o sea, los ángulos siempre los decimos hasta 90, porque acuérdense que no importa el sentido, o sea, no Claro. importa bien qué Por flecha eso- está para arriba y cuál para abajo. por Ah, eso 45, ahí está, bien, Ahora sí. genial. O sea que tenemos la misma intensidad. Claro, porque nos queda la misma cuenta, ¿Y entonces ¿no? qué? ¿Cambió algo? Mm. La intensidad parece que no. ¿Pero hay algún cambio en esto?
Dibujarían distinto, aparte de dibujar este eje en la dirección, en la misma dirección que A, que sería esta liñita que se ve acá ahora, ¿no? Claro, esa línea roja hay que ponerla bien vertical, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría? ¿Le cambió algo a la onda? Nada, dicen. ¿Y la dirección de oscilación ahora para dónde es? ¿Igual que esta? No. ¿Y en qué dirección? ¿En qué Entonces, dirección está polarizada entonces, ¿qué ahora? cambió? Si no es esa dirección vertical, ponen a tono de pregunta. Claro, claro. La polarización ahora Bien. es vertical. Tiene la misma Y, polarización que cuando salió de A. claro. Y ahí nos ponen como último, cambió la dirección, pero no la intensidad. Cuando hablan de dirección, hablen de quién. La dirección de polarización, ¿sí? Aclaren eso. Dirección de polarización. Ese. Porque si no, les vamos a subrayar dirección y No signito de sabemos de pregunta, quién. ¿sí? Esta es la experiencia ya, que ahora vamos a hacer un montón de preguntas y después vamos a formalizar con cuentas lo que hablemos ahora más intuitivamente. Entonces, Ian lo que hizo, que fue a principios del 1800 más o menos, ¿no? Tenía Sí. una fuente de luz Uf, blanca. Imagínense sí. que en esa época no tenía un láser el pobre Ian, sino esto andaba mucho más fácil. Tenía una fuente de luz blanca, un filtro que dejaba pasar el color rojo. Por algún motivo siempre los filtros del rojo son los que mejores funcionan, no sé por qué. Un filtro rojo y después tenía una placa donde había hecho dos ranuras así alargaditas, o dos puntitos, no sé, pero bueno, puede ser cualquiera de las dos, pueden ser dos ranuras o dos puntitos. Bien. La pregunta es, ¿qué es lo que esperan ver ustedes del otro lado? Si ponemos una pantalla o esto lo ponemos frente a una pared, ¿qué esperaríamos ver que en la pared o en esa pantalla? Dos rayitas, una raya intensa, más alargada. ¿Qué esperan ver? O sea, la luz podría pasar por las ranuras, ¿está bien? Claro. Pero no puede pasar por todo lo negro, digamos, ¿no? O sea, Claro, porque podría eso pasar pasa, ¿no? solo por esas dos ranuritas que están ahí. El filtro lo que hace es dejarte pasar solo la luz roja, ¿no? O sea, Claro. solo todo lo que vos ves del otro lado del filtro es rojo. O sea, digamos que cuando hoy hablábamos de frecuencia, ¿no? Te está dejando pasar luz solo de la frecuencia a la que podemos asociar con el color rojo, digamos, ¿no? Porque, ¿qué esperarían observar? O sea, imaginen esto lo estamos proyectando sobre una pared, ¿no? Sobre una pared blanca, sobre una... entonces dicen dos líneas rojas. Solo dos líneas rojas. Bueno, miren lo que veo ya. Y Anne estaba igual que ustedes, ¿no? O sea, él esperaba dos líneas rojas y se Claro. encontró con eso en la pantalla. Ya. ¿Qué pasó? Sí, de hecho se sabían más. Acá el dibujo es porque se quedó hasta el tercero, pero, o sea, vio una en el medio, porque de hecho uno esperaría que el medio, si se ven las dos líneas rojas, el medio tendría que ser oscuro, ¿no? Pero fue brillante el medio. Fíjense que cuando pasa, estas líneas punteadas marcan la posición del medio de las dos rendijas, está brillante. O sea, no solo vio muchas, sino que aparte el medio, que uno lo quería oscuro, lo vio brillante. Ujú, O sea, ¡pah! Nos voló la cabeza, algo está pasando, ¿no? tal cual. Las ideas que nosotros aplicamos es la idea que tenemos de que, bueno, salen los rayos de luz de la fuente y uno espera que viajen en línea recta y que, bueno, uno superpone, en algún lugar lo verá más intenso. O sea, si nosotros enfocamos dos lámparas al mismo lugar, uno ve que podemos jugar en casa, ¿no? Con dos lámparas, ir jugando y veríamos, qué sé yo, la luz de las dos lámparas, que si las superponemos es más intensa, con una formita media ovalada, qué sé yo, si las vamos separando un medio oscuro, no vemos una cosa así. Obviamente las rendijas son finitas, bien, pero, ¿qué pasó? Entonces, lo que esperábamos observar no se observó. Y nos podemos hacer preguntas, además, ¿por qué hizo estas cosas? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jan utilizó un filtro rojo? ¿Por qué no usó directamente una linterna? ¿Por qué no usó la luz así del filamento, la que tenía? Claro. Claro. ¿Por qué se usan dos rendijas y no dos fuentes? ¿Por qué no puso, en vez de usar dos rendijas, no puso una gran placa roja y dos filamentos así como tiene acá, uno al lado de otro? ¿Por qué hizo esto? Claro, ¿Cuál es el origen de las franjas oscuras? ¿Cómo aparecieron todas esas franjas oscuras? Y las brillantes también, no ni hablar. sí, sí. Porque esta experiencia es una prueba del comportamiento ondulatorio de la luz.
tengan en cuenta que al momento que Young hizo eso, todos le creían a Newton de que la luz era rayos de partículas, digamos. Nadie creía que podía ser una onda, o sea, todos apoyaban esa teoría, así que esta fue una de las primeras pruebas que justifican la teoría que ustedes están estudiando, porque ustedes me dicen, pero yo ya lo acepté, vos me lo venís diciendo hace como 3 clases, hace 2 clases, hace poquito 3 clases. Claro, Young hace esta experiencia a principios de 1800, pero las ecuaciones de Maxwell llegan casi a final del 1800, ¿no? Se pasan como 70 y pico de años, si no me acuerdo mal. Entonces, por ahí nosotros estamos, en ese sentido sí estamos invirtiendo un poco el orden cronológico, Claro. pero bueno, eso. Porque en realidad fue una gran construcción, ¿no? Porque estaban, por Tal un cual. lado, los de la teoría ondulatoria, que venían hablando de que la luz podía ser una onda, y se estaban peleando con los que defendían aguerridamente a Newton, y por Ujú. por otro lado tenías a los que estaban haciendo electricidad y magnetismo, haciendo una secuencia de experimentos que iban construyendo la teoría electromagnética, y que vino Maxwell y dijo, mira, no solo la electricidad y el magnetismo están juntos, sino también la luz es una onda electromagnética. Claro. O sea, eso te acuerdan que lo hablamos el otro día. Maxwell no solo integró la electricidad y el magnetismo, integró la teoría de la luz. Tal cual. Todas estas Tal cual. cosas que estaban, experimentos que comprobaban las características ondulatorias de la luz, que hizo Young y que hicieron otros posteriormente, fueron pruebas justamente de eso, de que no lo podían explicar de otra manera. Entonces vamos a tratar de ir viendo cómo explicamos esto. En la clase que viene vamos a ver otro caso de pelea aguerrida entre los que defendían a Newton y los que no. Es que había que destronarlo a Newton igual, ¿eh? Sí, había que tener un... ¡Epa! Después fue Era más claro, grosso. después los que vinieron con la cuántica y qué sé yo, ya lo habían destronado a Newton, digamos. Sí, eso O ya fue sea, más fácil. estos eran los valientes, los otros vinieron Esto arriba del era, carro y apa, siguieron. No había que ser tan valiente en el 1900 como en el 1800, digamos. tal cual, tal cual, tal cual. Bien, fíjense por qué, vamos a hablar un poquito de por qué no utilizó, o sea, utilizó un filtro, ¿no? Primero dijimos que luz monocromática en la época de Young, no, o sea, un láser no existía en esa época. Entonces, Acuérdense que monocromática era eso, ¿no? Una sola frecuencia. claro, y eso normalmente uno lo tiene con láseres, que tienen un espectro de frecuencias muy acotado, ¿bien? Se puede ver, aunque son rojos, verdes, violetas, o sea, no tienen Entonces él tenía filamentos, el hombre hacía lo que podía. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos filamentos, los patrones que observan son estos, son la superposición de patrones de distintos colores. Entonces, no es tan fácil ver este fenómeno tan claro cuando vemos esto. Claro, Es fíjense lo que hay que una quería parte aislarlo. donde, claro, la oscuridad, fíjense que la parte de la zona oscura, ¿no? Hay momentos donde no la podríamos distinguir nosotros, Claro. ¿no? Sí, Ahora vamos a está ver buenísimo. después, en la siguiente, por ahí un poco mejor por qué se ve esto, pero lo que se ve es esto, como Sí, una superposición de muchos de estos. Entonces las zonas oscuras y claras no se ven, el blanco delimitar viendo para el rojo que para el azul es muy difícil, entonces en realidad necesitaba filtrar luz para ver con más claridad algo como esto. Acá tenemos otra cosa un poco justifica por qué ondas y cuál es el origen. Este empieza a dar como la pauta de dónde salen las cosas. Es, bueno, fíjense, si nosotros pensáramos esto como en dos fuentes luminosas, podríamos seguir las ondas emitidas por una de estas fuentes y las ondas emitidas por otra. Si miramos, si estas fuentes se emitieran al mismo tiempo, ven que acá las sacan las dos con la misma fase. El medio, como las dos recorren la misma distancia, llegan en fase. Eso quiere decir que esas ondas se van a sumar ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que en este punto van a tener el efecto de las dos sumadas. Entonces lo que vamos a tener es una mayor intensidad. Ya ahí podemos empezar a decir por qué el medio es brillante, pese a que uno diría, si no pensara que son ondas, eso no lo podríamos explicar así, digamos, no lo tendríamos que ver claro. tan fuerte. Luego podemos hacer un dibujo en otros puntos, fíjense por acá, y decir, bueno, capaz que puedo lograr que a otros puntos lleguen en fase, capaz, estas recorren el mismo camino, pero acá estas recorren un camino mayor, pero justo la diferencia de caminos es una longitud de onda entera. Entonces, si vos te desfasás en una longitud de onda entera, están llegando en fase del otro lado, ¿no? Porque es como, no cambia la fase, o sea, no estamos cambiando la fase, o sea,
Es como decir, le agregamos 2π al argumento del seno, ¿no? Es una idea Claro. así. No, nos sigue dando el mismo número el seno. Bueno, esa es la lógica. Si están desfasadas en una longitud de onda entera, cuando llegan acá, por más que hayan recorrido distintos caminos, si esa diferencia de caminos es una longitud de onda entera, llegan en fase. Entonces ahí aparece nuevamente una franja brillante. Y si nosotros estamos en una posición en donde la diferencia de caminos, por ejemplo, es media longitud de onda, o sea, miramos la distancia hasta que recorre esta onda, la que recorre esta, y eso nos da media longitud de onda, que sería tomar una sola parte de acá a acá, por ejemplo, media longitud de onda, no sé cómo hacer, pues no tienen que llegar hasta acá, ¿no? Sería media. Sí, hasta ahí. O sea, si la diferencia de caminos es Media, un sí, pedacito, es claro, de entonces 0 a 0. llegan opuestas las ondas. O sea, cuando una llegan en cresta, la otra llega en valle. Recuerdan, en cresta es el máximo, la otra llega al mínimo. Si una llega, después se corren un poquito, pero siempre están invertida una onda respecto de la otra, como intenta mostrar este dibujo acá. Entonces, en este punto siempre se van a interferir destructivamente, y eso lo que va a generar es que en ese punto veamos un punto oscuro, porque al sumarlas nos da siempre 0. Entonces, ya viendo que, pensándolo como ondas, yo podría empezar a justificar la franja brillante del medio, las franjas oscuras que van apareciendo intercaladas con las brillantes, pensando en un frente de ondas que se propaga proveniente de la luz de la rendija. Acá Nos estamos... preguntan, perdón, Mari, nos preguntan en el chat si la del punto B sería más intensa que la A. La más intensa es la A. Igual en realidad, esperen, En realidad acá en son realidad todas son de todas, igual todas tienen la misma intensidad, intensidad, en pero no realidad. sé por qué están imaginando que sería más intensa, porque por el recorrido, porque recorre más. Piensen que estos No eran me... ondas, recuerdan que estas eran ondas planas. O sea, estamos Ah, suponiendo, nosotros por ahora trabajamos en condiciones en que ponemos la fuente, o sea, las rendijas lejos de la pantalla, eso por ahí no lo dije, pero suponemos ondas planas, digamos, este dibujo está pensando en ondas planas. Entonces, en realidad no vamos a variar la intensidad demasiado por la diferencia de caminos, y lo único que nos importa es si llegan ahí en fase o en desfasadas. Y si ese desfasaje claro, es exactamente media longitud de onda o medio periodo, eso va a hacer que aparezca la franja oscura. claro. Ojo que, a ver, acuérdense que la intensidad está asociada a la amplitud, ¿no? De la onda. Y acá la amplitud tiene que ver con la distancia que hay entre el máximo y el cero, digamos, ¿no? Lo que pasaría por el medio de todas estas onditas, ¿sí? Si yo trazaría una línea que pasa justo por el medio, esa separación entre, por ejemplo, entre el máximo y el cero, eso sería la amplitud. En realidad, en todas estas ondas, en todos estos dibujitos, se están representando que la amplitud es la misma, ¿no? Entonces, si me llegan las ondas con la misma fase, tendré una amplitud resultante que coincide con o sea, el A y el B tendrían la misma intensidad, y el C no tenés 0 porque justo es una franja oscura, o sea, ahí llegan, se suman desfasadas justamente de tal manera que la suma de esas ondas te termina dando una resultante que es 0, que es nula, digamos, ¿está bien? Pero la A y la B en realidad tendrían la misma intensidad cuando en el punto donde la estás mirando. Eso igual lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Pero acuérdense que la amplitud en estos dibujitos está asociada con la separación máxima que tenés entre el cero, acuérdense que esto lo simulábamos con un seno, ¿no? Entre el cero, entre tu eje y el máximo, ¿sí? O sea, eso sería la amplitud, ¿está bien? Sigamos un poquito más, ahora vamos a hablar un poco de esto. Entonces, ¿por qué ya no son filtros? La respuesta sería porque ahora un poco más formal, porque se interfieren Sí. ondas monocromáticas de igual frecuencia, por lo que las generó filtrando luz blanca, y así ver un único patrón. Es decir, cuando nosotros hacemos interferencia de el azul con el azul, o sea, la misma frecuencia, no hacemos interferencia entre frecuencias distintas, ¿bien? Entonces, al menos en lo que estamos viendo ahora, entonces, si hacemos interferir, son la parte de la luz blanca que tiene frecuencia, por ejemplo, en el azul, fíjense que igual que el azul es toda una gama, ¿no? Son muchas frecuencias. Pero bueno, supongamos que hay una frecuencia asignada al azul, bueno, esa con la frecuencia asignada al azul, la verde con la verde, o sea,
no podemos hacer interferir el azul con el rojo. ¿Bien? Entonces lo que terminamos viendo con esta lógica es una superposición de patrones que corresponden a los diferentes colores. Acá estaría si solo tuviéramos azul, si solo tuviéramos verde, tuviéramos amarillo, si solo tuviéramos rojo. Acá estamos como, este es el centro. Bien, acá esta posición es la posición en la que está el centro de la rendija, si uno está viendo un lado del patrón, ¿no? Del centro para los costados. Entonces fíjense que los colores aparecen cada uno en diferentes posiciones. Entonces cuando uno los ve superpuesto termina viendo algo así, donde se superponen todos, que es medio por el centro, termina viendo blanco y empieza a discriminar la intensidad porque el azul tiene una franja oscura por ahí antes que la que tiene el rojo, entonces como que empieza ustedes empiezan a ver dónde aparecen cosas oscuras, y empieza a ser menos definido porque hay pedazos de otra luz, de otra longitud de onda que genera luz ahí, entonces termina obteniendo un patrón así, todo mezclado, y no esto que es lo que realmente quiere tener. Entonces, solo se interfieren ondas con la misma frecuencia, y para poder obtenerlo, y no, en vez de obtener esto, obtener alguno de estos, necesitaba filtrar la luz. ¿Por qué se utilizan dos rendijas y no dos fuentes? Porque para generar un patrón estable en el tiempo, eso quiere decir que yo pueda ver esto y esto no me esté cambiando a cada segundo y yo no lo pueda ni registrar, se necesita que la diferencia de fase entre las ondas, las dos ondas que se van a interferir, sea la misma en el tiempo. Es decir, que la onda que proviene de una de las rendijas y la onda que proviene de la otra sea la misma, la diferencia de fase. O sea, no que me esté cambiando. Eso quiere decir que si se mantiene la diferencia de fase entre las dos ondas, al llegar a un punto, entonces las fuentes son coherentes. O sea, en este caso las rendijas van a ser coherentes porque provienen de una misma fuente. Pero si usáramos dos fuentes no pueden ser coherentes entre sí, porque en general cada fuente tiene un tiempo en el que emite una onda, o sea, ella emite las ondas con una cierta fase, digamos, o sea, como que esa ecuación que uno escribe para describir cuánto vale el campo eléctrico en cada punto, la podemos tener, la emiten, pero de repente, supónganse que decimos que el ángulo ese de desfasaje que dijimos en la clase pasada, por ahora no la vamos a usar mucho, pero la que sigue sí, bueno, ese ángulo supónganse que es 0, bueno, venimos así con ángulo 0, salen todas las ondas, vamos viendo que la diferencia de fase es la misma, todo bien, ¿no? Pero de repente la fuente puede cambiar ese ángulo de fase y pasar a otro en forma aleatoria. Entonces, ¿eso qué genera? Que si yo la tengo que sincronizar con otra fuente, no puedo, porque eso es propio de la fuente, ella va a hacer lo que quiera. Entonces, no es fácil sincronizar dos fuentes, por no decir imposible, dos fuentes diferentes, de modo que cuando hagan esos cambios aleatorios sigamos manteniendo una diferencia de fase clara. Entonces, porque cada cual lo va a hacer a un tiempo específico que depende de la fuente. Entonces, aparte esos cambios aleatorios ocurren en el orden de los nanosegundos, entonces es como que el patrón se me estaría desdibujando todo el tiempo, y no lograría verlo estable en una pantalla. Esto también nos lleva a definir algunas cosas, como coherencia. ¿Qué es coherencia? Para una fuente, que hablamos que sea coherente, es si dos puntos de una onda los podemos calificar como coherentes, si guardan una relación de fase constante. Es decir, conocido el valor en un lado, yo con mi ecuación, o sea, puedo determinar el campo eléctrico en un punto, lo calculo, tengo todo, hago mi ecuación, y puedo encontrar el campo eléctrico en el otro. Eso quiere decir que que mi fuente es coherente, digamos, porque yo puedo predecir cuánto va a valer, conociendo el campo eléctrico, por ejemplo, a la salida de la fuente, podría predecir cuánto va a valer el campo eléctrico en cualquier punto a donde lleguen las ondas provenientes de esa fuente. Eso significa coherencia respecto de la fuente. Eso también tiene que asociado un tiempo de coherencia, o sea, el tiempo en que esa fuente es coherente con... Yo mido el campo eléctrico, puedo ir midiendo cómo valdría en otros puntos alrededor. El tiempo de coherencia lo que me dice es el tiempo que tarda la fuente en dejar de ser coherente con ese valor y cambiar aleatoriamente la fase a otra desfasaje, a otro phi de ese que va en la ecuación. Entonces me lo cambia, ya con la ecuación anterior no puedo predecir cuánto va a valer el campo alrededor de esa fuente. Tengo que volverlo a medir y voy a decir, bueno, ahora voy con este valor de desfasaje midiendo de vuelta todo. Entonces, hasta que la fuente vuelva a cambiar aleatoriamente ese ángulo de desfasaje.
Entonces, ese tiempo entre que se mantiene coherente con un valor de fase, se llama tiempo de coherencia. Y tiene asociado una longitud de coherencia porque si hay un tiempo, yo digo, bueno, la onda va, viaja hasta determinada región, entonces yo digo, bueno, medí el campo supónganse, medí el campo a la salida de la fuente. La vi como iba, como fui midiendo alrededor hasta donde llegaba la luz. Bueno, si me alejo demasiado, es probable que esa onda le lleve tiempo, un tiempo mayor que el tiempo en que la fuente permanece coherente consigo misma, o sea, este tiempo de coherencia. Entonces la onda llega ya con el fase, pero la que está saliendo, cambió su fase. O sea que si yo, por ejemplo, medí un campo eléctrico en un momento a la salida de la fuente, y quiero ir más lejos que la longitud de coherencia, es posible que no pueda decir cuánto vale el campo eléctrico ahí, porque probablemente la parte de la onda que está ahí, el frente de onda que está ahí, tiene otra fase, porque salió antes de que la fuente cambie su fase. O sea, parece un trabalenguas, pero eso también me permite descartar algunas cosas más adelante. O sea, la coherencia significa, resumiendo, que si yo puedo medir en un punto del espacio el valor del campo eléctrico, con fase, con todo lo que va en el seno ese que estuvimos viendo, yo podría poder decir cuánto vale en puntos en donde el frente de onda, la onda va llegando. Eso tiene limitaciones. Por ejemplo, si el punto en el que yo quiero predecir el valor del campo está muy lejos, puede pasarme que lo que estoy midiendo en ese punto sea de un valor de fase anterior a que la fuente cambie su ángulo de fase. Entonces mi ángulo phi dentro de ese seno no sería el correcto, entonces no puedo predecir exactamente el valor del campo tan lejos de la fuente. Con coherencia, o sea, no puede. Y esa distancia también la puedo medir con el tiempo que le lleva a la fuente enloquecerse, digamos. Bueno, lo medí acá, acaba de emitir la fuente, qué sé yo, bueno, ¿cuánto tiempo le lleva a la fuente volver a emitir? Bueno, otro valor aleatorio, bueno, esta fuente tiene una coherencia de 5 nanosegundos. Bueno, entonces la distancia que podrá recoger la luz en 5 nanosegundos es hasta donde yo podré predecir, habiendo medido un valor, el valor del campo, habiendo medido en un punto del espacio el valor del campo en otro punto alejado. Bien, que esté dentro de la longitud de coherencia. Esto de coherencia es un poco rebuscado, ¿lo pudieron seguir? Sí. Bien, entonces, ¿cuál es el origen de las franjas oscuras? Lo estuvimos viendo hace un ratito, que es la interferencia destructiva de las ondas que provienen de las dos rendijas. Entonces ya sabemos que dos fuentes no, porque no íbamos a lograr coherencia. Bien, no íbamos a lograr que mantengan una diferencia de fase adecuada. Y que necesitamos un filtro para poder ver con claridad el patrón y poder trabajar con él, y que la interferencia destructiva en las franjas oscuras, y también las franjas brillantes, obviamente, están definidas justamente por o sea que la aparición de franjas brillantes y oscuras en el patrón de interferencia están definidas por la interferencia de las ondas. Solo lo podemos describir como ondas. Si nosotros lo pensáramos como rayos y empezamos a trazar rayos, esas partes oscuras no aparecen. Claro. ¿Sí? O sea, y si separamos mucho un poco las fuentes, tampoco capaz que vemos la parte brillante del medio. No, tal cual. La podemos llegar a ver, ¿no? Si uno empieza a trazar rayos así, algo va a ver, ¿no? Pero el patrón de tener brillante oscuro, o sea, esa parte es imposible. O sea, lo sumo puede llegar a uno oscuro o a dos brillantes, pero no podés reproducir todo el resto, digamos. Claro. Sí. Necesitamos tratarlo como ondas. Y Totalmente. entonces, ¿por qué es una prueba de comportamiento ondulatorio? Es porque el patrón observado no lo podemos explicar de otra forma. Exactamente. Así de sencillo. Sí. Descanso. Increíble, nos dicen en el chat. 10:19, si te parece, 11 menos 10, arrancamos de vuelta, nos tomamos media hora.